Vale. Vale. Cualquier cosa, tú me avisas, ¿vale? Vale. Entonces, a ver, Mar, que yo recuerde, eras enfermera en la UCI en el Hospital de la Paz, en Madrid. No, Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Vale, vale. Y mira, Trabajo en la UCI de pediatría del Ramón y Cajal. ni más ni menos. Bueno saberlo porque el cambio ha sido brutal. Que el cambio ha sido brutal. Sí, sí, porque no tenemos niños. Hemos dejado de tener niños. Y seguimos sin niños. O sea que ha sido un cambio importante. ¿Y cómo es eso? Que han metido adultos. Pues mira, cuando empezó todo, nosotros tuvimos 2 niños con coronavirus, que además coincidieron con un chiquitín, un bebé de 4 meses que le habían operado de corazón, una cirugía cardíaca, y estaban los 3 niños. Pero bueno, como solo estaban ellos 3, pues nosotros nos apañábamos muy bien para, bueno, para llevarlos por separado. Por ejemplo, la enfermera que llevaba al niño que no tenía coronavirus, pues para nada atendía a los niños con coronavirus y bueno, pues vamos, que lo hacíamos todo como muy bien organizado a la hora de vestirnos, desvestirnos. La UBI tiene 8 boxes, o no, 8 no, 7 boxes. Lo que pasa es que hay uno de ellos que tiene 2 camas. Entonces destinamos un box para vestirnos y desvestirnos. Bueno, vamos, que lo hacíamos de libro, fenomenal. Pero de repente el hospital se empezó a saturar, empezaron las UBIs, las otras UBIs que hay otras 2 UBIs más en el hospital, una UBI quirúrgica y una UBI médica, ¿vale? Y se empezaron a saturar todas y entonces nos empezaron a meter a pacientes a nosotros. Bueno, esto previo a haber abierto más espacios cercanos a las otras UBIs, porque se han abierto huecos por todos los sitios para estos pacientes. Entonces, estaba yo, me acuerdo, trabajando por la noche, cuando nos ingresó la primera paciente, que era una mujer, que venía de planta y la tuvieron que conectar al respirador y tal. Y cuando volví a la noche siguiente ya estaba la UBI llena de pacientes. Entonces, cuando conseguimos, bueno, cuando se fueron de alta los 3 niños que teníamos, primero se fue una niña que tenía 4 años, luego se fue el bebé de la cirugía cardíaca y por fin se fue el bebé de coronavirus, el de 4 meses de coronavirus, que ha estado ingresado más de un mes en la UBI y ha estado muy malo, pues entonces esa UBI ya se convirtió en UBI de adultos. O sea, teníamos pacientes de coronavirus constantemente. Y eso no lo hemos recuperado. O sea, seguimos, bueno, de vez en cuando ahora nos ingresa algún niño, pero alguno así, y lo que tenemos son adultos ahora mismo. ¿Y vosotros recibisteis algún tipo de aviso previo a este cambio? ¿Cuánto tiempo de antelación tuvisteis hasta que os llegó el primer adulto a la UCI? No, ninguno porque nosotros teníamos niños, entonces lo que pasa es que nos lo podíamos imaginar, ¿sabes? Porque la situación era muy alarmante, o sea, el hospital estaba colapsado, en principio se empezaron a cerrar, o sea, se empezaron a derivar los pacientes que no tenían coronavirus, empezaron a derivar a otros hospitales y primero fueron 2 plantas, luego 3, luego, bueno, y ya nuestro hospital ha sido todo el hospital destinado a la COVID, todo. A los pacientes con coronavirus. Entonces nos lo podíamos imaginar, que habiendo un espacio con camas de unidad de cuidados intensivos, pues nos podíamos imaginar que antes o después las iban a ocupar. Y claro, fue lo que ocurrió. De todas las maneras, las enfermeras de pediatría, las de la UBI de pediatría, nos ofrecimos para ir a otras UBIs, porque veíamos que en otras UBIs estaban saturadísimas y dijimos, bueno, a ver, nos ofrecemos. Y no hizo falta, porque de hecho, pues eso, nos preguntaron, ¿quiénes estáis dispuestas a ir a otras UBIs? Pues nos ofrecimos unas cuantas personas, pero no llegamos a irnos, porque enseguida empezaron a llegar pacientes a la UBI, o sea que ya no nos tuvimos que ir. Y nada, no nos avisaron, pero bueno, que no ha habido ninguna reacción en contra, porque entendíamos que tenía que ser así. ¿Sabes? Claro, lo que pasa es que yo pienso, ¿no? Si vosotros estáis acostumbrados a un tipo de paciente pediátrico, todo el material que dispondríais allí, la medicación, las dosis, las jeringas para cargar, todo sería más para niño, ¿no? Para incluso bebé. Y claro, como dices, para organizaros con
con tan poco tiempo y con ya encontrándoos la situación encima, ¿cómo hicisteis para...? Horrible. Pues es que fue horrible porque no hubo ni tiempo. Es que además fue como de golpe, yo te digo que la noche que estaba yo vino la primera paciente y la siguiente noche ya estaba la UBI llena, pues entonces fue sobre la marcha y un desastre porque, pues eso, porque no teníamos, nos faltaba de todo. O sea, es que nosotros usamos los sueritos pequeñines y claro, necesitábamos otros sueros y no había. Necesitábamos los manguitos para tomar la tensión, los grandes, y teníamos, porque a ver, nosotros sí que tenemos grandes, porque nosotros tenemos niños desde bebés hasta 18 años. Un paciente de 18 años ya es un adulto, ¿no? Pero vamos, de tamaño es como un adulto. Entonces tenemos alguno, pero teníamos uno o dos, no teníamos todos. Entonces, bueno, pues fue todo, es que todo ha sido sobre la marcha y muy caótico, y luego sobre todo es eso, que nosotros estamos acostumbradas a manejar ese tipo de pacientes. De repente nos venían pacientes adultos con unas patologías, porque además esto del coronavirus ha sido, pues eso, desde que empezaron a llegar pacientes hasta que realmente hemos visto, o bueno, han visto, ¿no? Cómo había que manejarles, ¿no? Primero se les ponía una medicación, luego otra. Bueno, ha sido muy complicado y todo sobre la marcha. Y claro, también es cierto, empezaron a traer enfermeras de refuerzo, porque nosotros teníamos pacientes, somos enfermeras para cubrir 6 camas, que son las que habitualmente hay abiertas, pero abrieron un espacio al lado nuestro, que es como el despertar o la reanimación de un quirófano que hay al lado, también lo abrieron y también lo cubríamos nosotras. Entonces, claro, no dábamos abasto. Entonces, empezaron a contratar a otras enfermeras, ¿no? Pero la mayoría no habían visto una UBI en su vida. Entonces, ha sido... Yo es que lo veo como un sueño ya pasado. Intento no pensar mucho, pero cuando lo recuerdo digo, madre mía, es que ha sido horrible. Ha sido horrible. Ha sido horrible. Una cosa, porque para que la gente entienda qué es lo que hace una enfermera en una UCI o en una UBI, ¿podrías explicar un poco, cómo describir un poco en qué consiste la tarea, cuántos pacientes soléis llevar y el tipo de paciente que tenéis en vuestras manos? Claro, mira, nosotros al ser UBI de pediatría, pues ¿qué niños ingresan en una UBI de pediatría? Pues por ejemplo, niños que operen, ¿no? De todo, de cualquier cosa. Tenemos cirugía cardíaca, pero nos vienen cirugía de otorrino, cirugía de traumatología, bueno, pues cualquier tipo. Nos vienen niños oncológicos, nos vienen pacientes. En invierno tenemos muchos pacientes respiratorios, porque los bebés en invierno tienen la bronquiolitis famosa, que es epidémica en invierno y es lo que más tenemos. O sea, tenemos pacientes de todo tipo, pero bueno, pediátricos, ¿no? ¿Y qué hace una enfermera en una UBI? Pues una unidad de cuidados intensivos es una unidad que aloja a pacientes críticos, ¿no? Pacientes que necesitan una vigilancia muy estrecha, que necesitan estar monitorizados, ¿vale? Sus constantes vitales están monitorizadas y en muchas ocasiones necesitan una respiración asistida, es decir, necesitan estar conectados a un respirador. Entonces la enfermera de UBI pues está controlando a ese paciente de manera constante, o sea, continua. Tenemos que tomar las constantes por hora y administrar la medicación. Cuando son pacientes respiratorios o cuando están conectados a un respirador, pues manejar esa vía aérea, ¿no? Que no esté obstruida, y bueno, pues administrar la medicación intravenosa que tengan y estar vigilando constantemente a ese paciente, porque es un paciente que está inestable. O sea, está dependiendo, muchas veces depende de una serie de drogas, ¿no? Que les ponen, de drogas vasoactivas para mantenerse con unas constantes adecuadas, ¿no? Para tener una buena tensión, para tener una buena frecuencia cardíaca. Y entonces, pues es una vigilancia constante de ese paciente. La mayoría de las veces tienen su sonda nasogástrica, su sonda vesical, o sea, es vigilar constantemente esos pacientes. Que muchas veces lo que solemos llevar habitualmente es una enfermera lleva 2 pacientes, eso es lo habitual. Pero hay muchas veces que si el paciente está muy inestable, es que con un paciente ya no paras. Cuando están muy inestables ya no paras con un paciente. En ocasiones ha habido que tener 2 enfermeras con ese paciente, porque hay pacientes que es que lo necesitan, porque es que hay veces que están tan inestables
que no te puedes separar de ellos. Entonces, yo ya sé que puede ser difícil de entender, pero un paciente inestable es un paciente que necesita constantemente, pues eso, administrar medicación, administrar volúmenes, administrar sueros, de manera que si ahora suero, que si ahora sangre, y no te despegas del paciente, ¿no? Y ahora el respirador hay que andarle modificando, las secreciones, o sea, es una vigilancia constante. Entonces, nosotros hemos pasado de eso a tener adultos, ¿no? En teoría la ratio era la misma, ¿no? Seguíamos estando una enfermera por cada 2 pacientes, pero como había personas que llegaban a trabajar, enfermeras nuevas, que no habían estado nunca en una UBI, pues entonces yo ha habido noches o mañanas que he tenido que atender no a 2 pacientes, sino a 4 o a 5, porque la enfermera en cuestión, pues es que no sabía, es que no se aprende a ser enfermera de UBI así. No, no, claro. Claro, o sea, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en una UBI, que empecé en La Paz, pues estabas una temporada pues mirando, estabas como de más, ¿no? Te contrataban, pero estabas como de más vigilando, haciendo un poquito y luego ya, bueno, pues poco a poco te ibas adiestrando y ibas ya haciendo cada vez más cosas, entonces que de repente te coloquen en una UBI. Para nosotros ha sido horrible, para las enfermeras que estábamos siempre, porque teníamos que hacernos cargo de más pacientes de lo habitual, pero para las personas nuevas ha tenido que ser horroroso. Me lo puedo Yo imaginar. no hacía más que pensar en ellas, porque yo decía, no sé, tienen mucho valor, porque las habrán dado ganas de salir corriendo más de una vez. Claro, porque que te metan en una UBI con un montón de... Claro, todo lo que se administra en una UBI es con máquinas, o sea, el suero está en una bomba de infusión, el respirador es otra máquina, el monitor otra máquina que la tienes que saber manejar, luego muchos tienen otro tipo de máquinas para ver la actividad cerebral, para ver la concentración de CO2, o sea, todos son máquinas, entonces claro, no es que sea difícil, pero hay que aprenderlo, claro, necesita su tiempo. Y además con el hándicap de que esa persona está en una situación como límite de su vida. Entonces, cualquiera de los parámetros que esté registrando esa máquina, si tú no controlas esa máquina, pues claro, tienes una sensación, ¿no?, de angustia y de que, Dios mío, que no se muera, ¿no? Ya no sabes bien. Efectivamente, es que es así, pero es que es así. Es que muchas veces la vida de los pacientes pende de un hilo y entonces... Pues eso, la vigilancia tan intensiva es porque a nada que te despistes un poco y que los parámetros se alteren un poco, pues está ahí entre la vida y la muerte. Es que es así. Que afortunadamente, pues me refiero de manera habitual, pues nosotros cuando tenemos nuestra UBI de pediatría, pues afortunadamente no fallecen muchos pacientes, ¿no? Alguno ha fallecido, pero no. Pero bueno, la situación es ahí, o sea, estamos al límite. Muchos que es estar al límite. Vale, y entonces con respecto a los pacientes que os entraban relacionados con el COVID, ¿cómo era la situación? O sea, entraban muy, muy críticos y fallecían, porque yo estuve en residencias y la verdad a veces era como que no entendías ya muy bien lo que ibas a hacer allí dentro, porque llegabas y ellas estaban para morir. Teníamos que sedarles, ponerles una bomba, una palomilla subcutánea y ya para morirse, sin familias y sin nada. No sé, en la fase en la que llegaban a vosotros, primero ya supongo que ya no serían ancianos, porque había como un criterio, ¿no?, de que los ancianos ya no se derivaban. No, bueno, hemos tenido de todo tipo, ¿eh? Hemos tenido, en un principio venía gente a lo mejor pues a partir de 60 años o así, pero luego hemos tenido pacientes de 80, pacientes de 40, o sea, pacientes de todo tipo. Mujeres, hombres, sí que había más hombres, parecía más proporción de hombres, pero también hemos tenido mujeres y de todas las edades. Entonces, cuando llegaban a la UBI, llegaban pues porque su saturación de oxígeno estaba ya muy al límite y ya no se podía mantener con las ventilaciones no invasivas que les ponían en las plantas o con su oxígeno, con sus mascarillas. Bueno, ha habido todo tipo de inventos, ¿no?, que se han hecho, desde las máscaras estas de Decathlon, que se han empezado a usar, las máscaras estas de bucear, otro tipo de inventos que han hecho, pues enlazando. Yo tengo un amigo del Hospital de Alcalá de Henares que idearon unos cuantos enfermeros un invento uniendo una serie de tubos, conectándolos a una bolsa y a un oxígeno, bueno, y ahí, pues con eso se intentaba mantener a los pacientes.
porque, a ver, el llevarles a una UBI es una solución, ¿no? Les conectas a un respirador, pero claro, no todos los pacientes aguantan una conexión a un respirador, Claro. porque hay que estar muchos días, hay que estar sedado, relajado, y eso no todo el mundo lo soporta. Si es un paciente con patologías asociadas, pues normalmente no lo aguantan. Entonces, pero bueno, nosotros hemos tenido de todo tipo. Entonces llegaban ya para poner un respirador, se les ponía un tubo, ¿no? por la boca, que llegaba hasta la tráquea, y conectar al respirador y a empezar. Y entonces, pues es que eran semanas, una semana, 2 semanas, 3 semanas conectados al respirador. Se les daba la vuelta, se les pronaba, porque así dados la vuelta parecía como que se reclutaban más alveolos, ¿no? Como que los alveolos se conseguían recuperar un poco más y llenarse más de aire y de oxígeno, porque lo que se produce es una fibrosis. Entonces, el pulmón y los alveolos están como, no sé cómo explicarlo, como rígidos, ¿no? Entonces, no consigues que el aire entre ahí. Entonces, al ponerles boca abajo, pues como la superficie pulmonar es más extensa al estar boca abajo, pues mejoraban un poco. Pero claro, pronados tampoco puede estar mucho tiempo. Claro. Tenían que estar 24 o 48 horas. A las 48 horas otra vez darles la vuelta. Simplemente al darles la vuelta para arriba, o sea, boca abajo, boca arriba, simplemente eso ya era un riesgo. Hay muchos pacientes que simplemente al darles la vuelta se nos han se han desequilibrado del todo, o sea, se hipotensaban, se les bajaba la saturación muchísimo. Por eso digo que es estar constantemente encima de ellos. Y entonces ahí se pasaban un montón de días. Entonces ha habido pacientes que han salido después de mucho tiempo. Había que se les podía, bueno, a la semana o 10 días de estar con el respirador, ya si se veía que no se podía quitar ese respirador, que la mayoría de las veces no se podía, se les hacía una traqueostomía. Porque claro, es mucho más fácil conectar aquí el respirador que un tubo por la boca. Y tiene menos riesgo incluso de infección. Un tubo por la boca, pues es un tubo que pasa por la boca, que es una zona, pues eso, que no es estéril. Y entonces la infección, el riesgo de infección es mayor. Entonces se les hacía una traqueostomía, se conectaba, y bueno, casi todos han acabado con traqueostomía. Algunos se ha salvado, pero muy pocos. Y esa era la dinámica, ¿no? Y entonces, en función de cómo ha ido evolucionando la enfermedad, pues en principio usaban un tipo de medicación, luego han ido cambiando, ahora le ponemos esto, ahora le ponemos lo otro. Pues eso. Un paciente... Aparte que no sé cómo lo vivías tú, pero con respecto a lo que yo he ido viendo es que el tratamiento para lo que era el COVID, el protocolo como que se fue haciendo un poco sobre la marcha. Nosotros era como 3 días cambiábamos el protocolo. Entonces, ¿qué medicamentos le pones? Unos le ponían acitromicina, luego llegaron unos que trabajaban con endolquine. Entonces, no había un criterio unificado. No sabías por qué a uno se le ponía y al otro no se le ponía. Tampoco conocías los efectos secundarios del endolquine, ¿sabes? Era como todo como Entonces, imagínate eso, hacer estos tratamientos en una UCI en donde un paciente pues está más crítico, ¿no? Claro. Es que ha sido así. Ha sido ir y primero se protocolizaba un tratamiento, pero luego al cabo de a lo mejor de 4 o 5 días se cambiaba. A veces decíamos las enfermeras, bueno, pero darle tiempo, ¿no? Porque es que lo vais cambiando y no dais tiempo ni siquiera a reaccionar al paciente. Pero claro, venían a lo mejor, claro, es que esto ha sido un virus desconocido que además ha provocado situaciones inesperadas, porque yo recuerdo el primer paciente que empezamos a ver que hacía trombos, ¿me acuerdo? Y este fue un paciente de 40 y pocos años que empezó con trombos, que era como microictus, ¿no? Y de repente, no, es que le vimos que tenía una desconexión brutal, que bueno, la desconexión es normal en una UBI y la gente se desorienta, pero aquello era exagerado, y entonces ya le hicieron, yo creo que fue un TAC, y le vieron que es que tenía microictus. Entonces, claro, era como si no, pues eso, no coordinaba, no veía bien, no te oía bien. Entonces, que se haya ido recuperando, entonces ya, no, es que parece ser que el virus hace microtrombos. Entonces yo, ¿qué hace trombos? O sea, todo eran novedades, al principio todo eran novedades, y todo era, pero bueno, ¿y esto? Hasta que ya pues ya lo vas viendo que es así, y que a todo el mundo le pasa más o menos lo mismo.
O sea, yo creo que ahora mismo el paciente con coronavirus tiene un tratamiento un poquito más eficaz que el del principio, porque al principio era como dar palos de ciego. ¿Y, y con qué sensaciones o emociones te encontraste tú dentro de ti mientras que estabas ahí lidiando con todo esto? Pues mira, mi emoción era de... Es que no sé, no era miedo, porque yo afortunadamente miedo no he tenido. Yo miedo a contagiarme, sabía que me podía contagiar, pero lo tenía asumido. Bueno, no he tenido miedo. Era tristeza sobre todo por la impotencia, ¿sabes? O sea, yo he sentido después, yo llevo más de 30 años trabajando en una UBI y yo sentía como que no valía para nada. Era como si de repente fuera todo nuevo para mí y yo digo, ¿pero qué me pasa? O sea, no era capaz de organizarme. No era, yo que estoy acostumbrada a tenerlo todo muy organizado y con los niños además es que nosotras somos muy escrupulosas de cara, por ejemplo, a calcular dosis, hay que calcular la dosis y en cuánto diluimos porque no se le puede pasar mucho líquido, claro, estamos hablando de un bebé de 3-4 kilos. Y aquí era todo como, ¿qué más da? Entonces, pues pónselo en 100, pónselo en 200. Entonces, claro, para mí aquello, pero ¿cómo que en 100 o 200? Pero no, sí, da igual, da igual. Y entonces, y de repente, no, que está muy edematoso, ahora hay que ponerle un diurético. Y yo decía, claro, entonces, y era todo como que no te daba tiempo, a mí no me daba tiempo a organizarme. O sea, yo había días, además, que llegaba a la unidad, yo que mi rutina es, llego, me leo las historias de los pacientes, les miro, les conozco, me entro en la habitación, miro lo que hay, o sea, me hago mi esquema. Bueno, ayer era imposible, porque llegábamos a trabajar, que llegábamos todas además bastante tiempo antes, y yo entro, por ejemplo, imagínate, entro a las 10 de la noche a trabajar, pues yo a las 9:30 ya estaba allí. Era entrar y era estar de un paciente a otro se ponían muy malos. Entonces entrabas, atendías a uno, luego al otro, luego al otro. Y ha habido días que me daban las 2 de la mañana y no había podido ni mirar la historia del paciente, ni por supuesto sacar el tratamiento, con lo cual medicación que a lo mejor tenía que haber puesto a las 12, a las 2 de la mañana no estaba puesta, pero porque no me daba tiempo, es que no podía ni siquiera mirar qué es lo que necesitaba ese paciente. Y luego lo que decías tú antes, luego es que era tal medicación, llevas, pues no está, pues hay que pedirla, entonces la pedías, entonces pues tienes que hacer una petición, y yo, pero bueno, ¿cómo voy a hacer una petición si es que no me da tiempo? No me da tiempo ni a mirar al paciente, pero subírmela de farmacia, no, si no se pide, no te la mandamos. Entonces era como un despropósito todo de, pues eso, y luego, claro, te mandaban medicación, pero se nos acababa rápido, había que volverla a pedir. Pues eso, muy caótico todo. Bueno, y da igual el turno que fuera. Yo suelo trabajar o de mañanas o de noches y da igual el turno que fuera. Era, porque eso, había gente nueva que estaba allí, pero que si yo estaba despistada, pues imagínate las enfermeras que llegaban nuevas, o sea, un horror. Y luego había enfermeras a lo mejor que habían estado trabajando, yo qué sé, había alguna a lo mejor que trabajaba, pero trabajaba en una clínica de medicina estética, ¿no? Entonces, claro, es que esto no tenía nada que ver. Entonces, no era como si no fuera una enfermera, pero casi, para mí casi, porque yo no es por hablar mal de esta persona, porque seguramente que su trabajo lo hará estupendamente, pero claro, allí no, era imposible. Entonces, constantemente preguntando, afortunadamente, porque es mucho mejor que pregunten, pero era, bueno, pues una sensación, una locura. Entonces, yo por una parte era, pues eso, yo sentía tristeza, en alguna ocasión, no sé, me he identificado algo de rabia, ¿no? Como de, ¿pero qué está pasando, no? Pero eso ha sido como después, ¿vale? Luego como pensando yo, madurando las emociones que he sentido, pues sí, he sentido rabia, pero en ese momento yo no lo identificaba como rabia, yo lo identificaba como que me sentía inútil, ¿sabes? Yo me sentía inútil. Yo decía, ¿cómo puede ser que después de tantos años trabajando me sienta una inútil? Es lo que ese sentimiento me embargaba. Y sobre todo, un agotamiento que yo creo que era... Te lo iba a preguntar porque cuando describías antes que entras a las 9:30 y hasta las 2 no habías podido ni siquiera leer las historias, supongo que tampoco habrías podido parar para beber agua, ni para ir al baño a hacer pis, o sea... No, es que se pasaban las 10 horas y yo no había podido ni beber agua ni ir al baño.
De hecho, cuando me quité, porque claro, a todo esto estábamos con nuestros trajes, Pero iba ¿vale? a decir, y todo el tiempo vestidos, que eso Y todo también... el tiempo vestidos, con lo cual beber agua era, bueno, de todas las maneras es que como no daba ni tiempo, es que no te daba tiempo ni no a tener sed, porque sed tenías, pero es que se pasaba el tiempo volando, o sea, el tiempo se pasaba rápido. Entonces yo recuerdo que cuando nos quitábamos los trajes, todo el mundo agarrábamos una botella de agua y nos la bebíamos del tirón. Y ahí era cuando ya ibas al baño, porque hasta ese momento es que no habías ni reparado. Es que ha sido muy intenso, un trabajo muy intenso. Y cuando llegabas en casa, tú en casa vives sola, vives con tu pareja, con familia. Vivo con mi pareja. Vale, ¿y Vivo con mi pareja. cómo lo vivías? Porque después de tanta intensidad y tanto agotamiento, Bueno, sí, claro, pues hombre, claro, durante esa temporada, yo es que en casa no he hecho nada. Afortunadamente mi pareja está jubilado, menos mal. vale, entonces, claro, Si hubiera estado trabajando al mismo ritmo que yo, porque además él es médico, si hubiera estado trabajando al mismo ritmo que yo, pues no sé lo que hubiéramos hecho. No lo sé, no lo sé, porque está jubilado, entonces yo recuerdo que llegaba a casa y muchas veces ni comía. Por ejemplo, trabajaba por la mañana, yo llegaba a casa y ni comía. Yo me metía a la cama y a lo mejor me despertaba a las 7, a las 8 de la tarde y ya cenaba un poco y me volvía a acostar. O sea, era agotada. Yo podías, era un agotamiento. podías De hecho, dormir, podías dormir. dime, Si podías dormir, sí, no, dormido. Sí, dormido. Lo que pasa que no era un sueño muy reparador porque he tenido muchas pesadillas, ¿eh? Tenía muchas pesadillas. De hecho, él me contaba que por la noche me movía muchísimo, daba patadas, chillaba, o sea que... Y yo, es que fíjate, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en la UBI, yo tenía un sueño recurrente, que era, pues eso, que era que pasaba el tiempo en la UBI y no me daba tiempo y no me daba tiempo. Ese era el sueño que yo tenía cuando empecé a trabajar en la UBI. Y ahora mismo es que como es que se hizo realidad el sueño, o sea, lo que yo soñaba, el agobio que yo tenía cuando yo empecé a trabajar en la UBI, es la realidad que he vivido ahora. Con lo cual, claro, lo he vuelto a soñar, pero me despertaba y decía, es que he soñado lo que estoy viviendo, que era mi sueño, mi pesadilla de cuando yo empecé a trabajar en la UBI, de la sensación de que pasaba el tiempo y de que no hacía nada, y no hacía nada, y no hacía nada. Y que llegaban mis compañeras y que yo les contaba y les contaba, pues no he hecho nada, no he puesto medicación, no he puesto nada, no he hecho nada. Esa era la pesadilla, que muchas veces era real, es que era real. Muchas veces yo me he ido trabajo por la mañana y me he ido y me han llamado mi compañera de la tarde y me ha empezado, oye Mar, no has puesto tal cosa, no has puesto tal otra, y yo efectivamente no lo he puesto, claro, es que era así. Era así. Pero y, bueno. vale, y entonces ahora podríamos sacar de aquí y cómo te sientes después de haber vivido tu peor pesadilla, porque la has vivido, estás viva, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo lo ves desde dónde estás ahora? Pues mira, es muy curioso porque ahora yo si me lo preguntan, ¿cómo estás haciendo tú? Yo lo revivo todo, ¿vale? Y me acuerdo de todo. Pero en el día a día es como si hubiera pasado página, ¿sabes? Y no quiero ni acordarme. O sea, es como, vale, sí, lo he superado, ojalá que no vuelva, pero es como si... Y es que yo creo que ese es el problema, yo creo que eso es lo que nos pasa a todas, ¿vale? Porque yo he hecho en falta, a veces, porque ahora mismo seguimos con mucho trabajo y seguimos sin niños nosotras, porque estamos atendiendo a pacientes adultos pues que durante todo este tiempo no han podido ser atendidos, ¿no? Porque, pues, imagínate, un enfermo oncológico que no han podido operar, un paciente que, yo qué sé, todas estas personas que estaban ahí atascadas de alguna manera, pues las están atendiendo y están yendo a nuestra UBI, ¿no? Y seguimos sin niños. Y pues eso, que a pesar de la situación ha cambiado, pero que yo de la previa, a veces ahora nos sentamos, ¿no? Mis compañeras y yo nos sentamos a tomar un café y a mí me llama la atención que en ningún momento sale la conversación de hablar de lo que hemos vivido. ¡Qué Y yo fuerte! creo que es que a todo el mundo, claro, yo creo que a todo el mundo le pasa lo que a mí, ¿vale? Que no
que estamos como intentando pasar página y olvidarnos. Entonces, como además tampoco hemos vuelto a la normalidad, que seguimos viviendo algo distinto al habitual, y me llama la atención, hace poco he hecho un curso que me mandaron un correo por si me quería apuntar, que se titulaba Los cuidados y el autocuidado durante la pandemia, ¿no? Y me ha servido mucho porque me ha ayudado a hablar del tema. Claro, ahí hay personas de todo tipo, hay trabajadores sociales, enfermeras, técnicos en cuidados, de todo. Y ahí es donde me ha ayudado a mí a soltar. Y entonces nos decían las personas que llevaban el grupo, que son profesionales de salud mental, nos decían que es que se deberían en los hospitales hacer, pues eso, como unas dinámicas de grupo, ¿no? Para poder soltar todo esto, Sí. que sería importantísimo. Bueno, por supuesto, nadie se lo ha planteado. No sé si yo a lo mejor lo plantearé, pero bueno, no sé si me van a hacer mucho caso. Pero es que es eso, y cuando lo hemos hablado, yo he visto lo bueno que es soltarlo, ¿no? Y me llama la atención que es que nadie lo habla, nadie. Es como si, no sé, pues como si hubiéramos querido hacer así, decir, bueno. Sí, yo me he encontrado con algunas personas que les proponía hacer esta entrevista y me decían, mira, es que lo he pasado tan mal que yo ahora no quiero volver a recordar. Pero claro, es que, o sea, se puede respetar y comprender, pero claro, si no sacas nada para ti de esta experiencia. Porque, entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos, o sea, a mí al menos, esta situación me ha llevado a comprender que esto ha hecho ver qué pasa cuando hay incertidumbre en el trabajo. Cuando tú estás ante una situación que es muy nueva, como un virus que nadie conoce, que no se sabe cómo se trata, que los recursos que tiene el sistema se emplean como se puede, porque llegan cuando llegan y a veces es eso, hasta tiene que discurrir uno una situación de necesidad, pues como comentabas, ¿no? Tus compañeros enfermeros creando respiradores artesanos. Entonces es como, para mí lo interesante es como ahora recoger todo eso. No para recordar lo mal que lo has pasado, que también está bien que traigas esas emociones, porque por ir tan rápido, tan cansados, se te quedan ahí dentro. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no es una cosa que no está colocada en su lugar y al final esto en algún momento te tiene que pasar factura. Y que yo no sé, aquí muchas veces han mencionado que en octubre vuelve, o sea, que se puede esperar, como no se sabe, es un virus que es nuevo, que no se sabe cómo va a responder, y entonces que también te tendrías que preparar un poco, ¿no?, para esto, aprender a convivir con este tipo de situaciones como profesional sanitario, porque estamos acostumbrados a tener la sensación de que controlamos las cosas y de que sabemos cómo se pone la medicación, cómo va a evolucionar la enfermedad, o si va mal, pues cómo es ese ir mal. Pero claro, como tú planteabas, ¿no? De repente pues uno hace trombos y no sabías que eso pasaba. Entonces es como estar conviviendo constantemente con esa novedad que no sabes, es como estar ahí y ya está. No, es como estar muy presente. En realidad lo que te está exigiendo esta situación es estar muy presente con lo que le pase al paciente y a ver tú qué puedes hacer ahí, dentro de lo que tú dispones en ese momento, ¿no? Entonces, para mí es bien interesante si lo miras desde ahí, porque es una situación que es mucho más grande que todo lo que hemos aprendido y todo lo que pensábamos que había, y de repente, pues, claro, tú ahí delante de una persona que está en una situación límite, pues a ver qué puedes hacer con lo que tú tienes en tus manos, ¿no? Y en tu cabecita. Y a veces es que no es ni siquiera lo que hagas, es lo que le puedes... Mira, a mí me pasaba cuando estaba allí, que llegaba, decía el médico, ponle tanto de midazolam, tanto de buscapina, tanto de... Y me dejaban sola con un señor que llevaba allí en la residencia yo qué sé cuánto tiempo, sin despedirse de su familia ni nada, y yo poniéndole la bomba y diciendo, Dios, y soy la última persona a la que va a ver, y así de frío y no le puedo decir nada, o sea, nada, como mucho con los guantes tocarle así la cabeza, ¿sabes? O
o decirle buen viaje, o yo qué sé, pero no podía hacer nada más. Entonces, a mí también me conectaba con la impotencia y con la frustración. Me he pasado toda la cuarentena encontré un vídeo de un yoga para la frustración y me pasé toda la cuarentena repitiendo el mismo vídeo para trabajar, para estar con la frustración, porque veía que si no me embargaba y llegaba a casa y parecía una ametralladora, disparaba. Y claro, en casa decían, bueno, Vane, es que no estamos aquí para que nos vomites todos los días lo que traes, ¿no? Entonces, para mí es ver eso, y también lo que yo he visto es que se puede ver cómo están distribuidos los recursos, porque yo me encontraba con que en algunos lugares había muchos recursos y en una residencia que estaba ya en la montaña, perdida de la mano de Dios, no había nada. Y los trabajadores sin protección o con el mono vete a saber dónde, rotando, o sea, porque en las residencias la complejidad es que se tiene que trabajar a medida que van apareciendo los casos, las residencias se tienen que redistribuir y van por plantas sectorizando, ¿no? En una planta se ponen a los que son positivos, en otra a los que lo fueron, en otra a los que no lo han sido, pero es que esto muchos no siguen, como no están acostumbrados a trabajar con protocolos y es como todo muy casero, te encontrabas con barbaridades. Incluso después de llevar semanas en esto, de repente pues los trabajadores votaban por la zona positiva y la negativa, los limpiadores pues también iban para todas partes y decías, madre mía, ¿sabes? Porque creo que ni es cuestión de sentido común, es algo que como que nos colapsó la mente a muchos de nosotros. Así ha sido. Así ha sido. Yo creo que no hemos sabido reaccionar, no porque no supiéramos, sino porque nos ha desbordado. Es una situación que nos ha desbordado. Porque yo creo que lo que dices tú, simplemente empleando el sentido común, pero es que nos ha desbordado. O sea, es que era pues lo que te digo yo, o sea, es que era imposible organizar nada. No te daba tiempo a nada. Y luego lo que cuentas de, pues eso, ver a los pacientes solos, es que eso es muy duro. Bueno, yo afortunadamente, como los pacientes en la UBI están sedados y relajados y ya está, no te puedes comunicar con ellos, aunque les hablamos, ¿no? Porque nunca sabemos lo que escuchan y lo que no, y siempre se les dice, hola, fulanito, te voy a lavar, o te vamos a lavar, o te vamos a hacer no sé qué y tal, pero bueno, no puedes interaccionar con ellos. Pero mira, por ejemplo, yo una mañana de un sábado, me acuerdo, se falleció un paciente que llevaba yo, porque, pues eso, yo recuerdo que estaba boca abajo, empezó a estar un poquito inestable, llamé a la médico, nada más llegar, decidió darle la vuelta, fue darle la vuelta y aquello se estropeó todo y acabó falleciendo esa mañana. Entonces, afortunadamente, dejaron pasar a su mujer y a sus hijos. Pero claro, fue una mañana horrible para mí, porque imagínate, la despedida, o sea, era un paciente sano además, y que ingresa y que ya no le vuelven a ver. Entonces, yo ver a esos hijos, o sea, que eran pues adolescentes, llorar y que se iban a acercar a su padre y les decían, no os podéis acercar, no le podéis tocar. Entonces, bueno, para mí fue un momento que yo llegué a mi casa de verdad destrozada. Y luego hubo un día, porque yo durante todos esos días, pues yo me dieron en octubre, en octubre, en noviembre me hicieron una resonancia, yo tengo una pequeña protrusión discal en las lumbares, entre lumbar y sacro, y esos días de tantísimo trabajo, pues me dolía muchísimo, Y yo muchos días acababa de trabajar y le pedía a una compañera, digo, por favor, ponme en vena un analgésico, porque es que no podía. Entonces he estado con analgésicos en vena todos los días para poder tirar, porque yo decía, no me puedo ahora dar de baja, porque es que esto es... Y me acuerdo que un día llegué a mi casa y contacté con dos amigos que tengo yo, que son fisioterapeutas, porque yo sé que ellos me ven y tal, y yo mejoro un montón. Y entonces me dijeron los dos que no me veían. ¿Por qué? Que no me veían, pues por el riesgo de contagio, porque claro, yo soy una persona que estaba trabajando con pacientes. Entonces, mira, tuve una sensación de, no sé, una sensación tan mala,
Digo, pero ¿y esto cómo va? Yo digo, yo estoy ahí currando como una burra y yo me pongo mala y a mí nadie me atiende. Es que, no sé, fue una sensación, lo pasé fatal. Me acuerdo que fue un día que vine, me llamó una amiga para preguntarme cómo estaba, me puse a llorar, a llorar, a llorar. Bueno, lo pasé muy mal, porque me sentí como abandonada, ¿no? O sea, como, pero bueno, ¿y entonces esto cómo va? Estamos aquí y fue muy curioso porque unos días después, una enfermera de otro hospital que conozco yo cogió el virus, se infectó, empezó con neumonía, con fiebre, con dificultad respiratoria, con un agotamiento bestial y ella vive en su casa con su marido y con un niño de 3 años, ¿no? Y entonces escribió en un grupo que tenemos que había solicitado que la llevaran a un hotel medicalizado. Quizá ya no estaba para ingresar, porque en el hospital estaban enfermos peor, pero decía, ya es que yo no puedo estar en mi casa, porque mi hijo está todo el tiempo encima de mí, se lo voy a contagiar, se lo va a contagiar a mi marido, si nos ponemos malos los dos, a ver quién cuida al niño. Y le dijeron que ella que en casa. Y entonces nos lo escribió y yo le dije, no sé, yo me acuerdo que nos lo escribió, me puse otra vez a llorar muchísimo y le dije, vente a mi casa, vente a mi casa. Y después de habérselo dicho, le pregunté a mi marido, le digo, oye, ¿a ti te importa que venga? Y me dijo, no, no me importa. Digo, pues menos mal, porque ya le he dicho que venga. Yo se lo había ofrecido. Y entonces para mí fue como, no sé, como una liberación, porque era ese abandono que había sentido yo, por lo menos poderlo, no sé, poderlo transmutar de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo proporcionar esa ayuda que me habían negado a mí, ¿no? Y nada, muy bien, porque estuvo en casa. Yo afortunadamente tengo una habitación para ella y tengo incluso un baño que la podía destinar a ella. O sea, tengo una habitación y un baño. Y dije, mira, tengo una habitación para ti, un baño para ti. Luego, además, yo tengo pulsiosímetro, tengo fonendo. Te podemos, porque decía ella, y si me pongo mala y si me pongo muy mal, digo, bueno, pues te llevamos al hospital, tú no te preocupes. Yo te había activado ahí. Y nada, estuvo aquí una semana, vino muy malita, vino muy mal, vino muy agotada, no podía apenas ni moverse, pero se fue bastante bien a la semana. Y ese es otro sentimiento ahí que tuve que, bueno, de alguna manera lo canalicé con esa ayuda, me vino muy bien. A ella la vino muy bien, pero a mí también me vino muy bien. Estuve ahí una semana, pues eso, cuidándola, ¿no? Porque había que cuidarla, claro, porque había que hacerle la comida, el desayuno, pasárselo en una bandeja, luego sacarlo, limpiarlo todo, porque claro, a ver, yo a mí no me daba miedo, pero entendía que había que tener cuidado, que había que tener precauciones de higiene. Pero bueno, fue una semana de más trabajo, ¿no? Pero me iba a decir, porque trabajabas en el hospital y luego al llegar a casa también. sí, sí, bueno, claro, también me ayudó mucho Luis, claro. Pero bueno, para mí me vino muy bien aquello, fíjate, porque yo sé que a ella le hice un gran favor, que ella me lo dice, es que no te imaginas, digo yo, sí, te he hecho un gran favor, pero a mí también me ha venido muy bien. Ha sido para mí también como curativo, de alguna manera. Sí, a mí también me daba por pensar, no sé cómo lo ves tú, que los profesionales sanitarios, de alguna manera, es que no podemos tener una vida normal, entre comillas, es decir, con una familia normal, con niños, una casa con perro, que tengas que limpiar la casa y regar las plantas, ¿sabes? Esas cosas. Porque cuando llegas a tu casa, pues en una situación como esta, no tienes ni la energía ni las ganas. Yo al menos lo viví así. Por suerte yo ya avisé que si entraba a esto, pues que me tendrían que cuidar o al menos dejarme sola para estar yo lo más tranquila posible. Y me tenían como si fuera un restaurante a pedir de boca lo que quería comer. Me cuidaron muy bien en ese sentido, pero lo pensaba. Y porque, bueno, en mi caso Ángel no podía dar clases, entonces estaba solo para, como decía él, para ser marujo. Pero tenía compañeras que por ejemplo, que estaban separadas y con el tema de ponerse de acuerdo para dejar los niños, que no podían seguir el horario de las custodias, ¿sabes? Entonces, que en realidad es como si tuviéramos que tener, o sea, no es que nosotros seamos héroes ni heroínas, porque eso que también andaban diciendo por ahí, ¿no? Con lo de los aplausos y todo esto, yo para mí tampoco pienso eso, pero sí pienso que el dedicarse a este tipo de trabajo conlleva que luego tu vida personal
no sé, yo creo que no puede ser igual que la de mucha otra gente. No, claro que no, claro que no. Y yo además estoy contigo que a mí, a ver, yo agradezco mucho bueno, pues que las personas se hayan dado cuenta de la importancia, ¿no? De una buena sanidad y de la importancia del trabajo del personal sanitario. Pero yo tampoco quiero que me consideren un héroe, porque yo creo que no lo soy. Nos ha tocado vivir esto y ya está. Y pues como al que es bombero y le toca entrar en un incendio, yo qué sé, cuando se incendiaron las Torres Gemelas, por ejemplo, pues les tocó a ellos, pues les tocó. Estás en una profesión que sabes que tienes esos riesgos y ya está. Y además con el sobrenombre de héroes y heroínas, pues es que también se tapaba un poquito, pues eso, la falta de protección que hemos tenido. Pues es decir, no, es que la protección la necesitamos, dejarnos de llamar héroes, porque es que lo que hay que hacer es que estemos protegidos. Y luego además se ha puesto un poquito sobre la mesa, pues, el déficit estructural que hay en sanidad en prácticamente toda España. O sea, en unas comunidades más que otras, pero en concreto en Madrid, y yo sé que en Barcelona pasa lo mismo, pues eso, llevamos años de recortes en sanidad y ahora es cuando se ha puesto encima de la mesa. O sea, ahora nosotros, cuando nos ha costado tanto pasar de fase, yo decía, a ver, que la gente se quejaba, digo, a ver, es que si antes de la pandemia, yo me imaginaba, digo, mira, es que si antes de la pandemia la Organización Mundial de la Salud dice, vamos a hacer un chequeo a los servicios sanitarios a ver cómo están por si viene una pandemia. Pues ya te digo yo que Madrid no lo había pasado. O sea, en Madrid se han destruido más de 2.000 camas en los últimos 10 años. Entonces, claro, las 2.000 o las 1.000 y pico camas que han abierto en el famoso IFEMA, pues son las camas que han destruido estos años. O sea, que a lo mejor no hubieran hecho ni falta el IFEMA. Y claro, y con esa destrucción de camas, pues ha habido, claro, destrucción de personal, porque esta gente pues ha tenido que buscarse la vida en otro sitio. Entonces, el sistema sanitario estaba destrozado. O sea, esta pandemia ha llegado en un momento de una sanidad muy debilitada. Y eso es lo que hace falta que se den cuenta. No que somos héroes, sino que la sanidad es fundamental, porque nunca sabemos cuándo nos va a ocurrir. Claro. Además, cuando hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo tengo mi seguro privado y tal, sí, y la sanidad pública, mira, los seguros privados ahora mismo no han cubierto las pandemias. No, o sea que... no colaboraban. Yo estaba en una privada y lo que hacía era salté a trabajar aquí porque me sentía fatal. Yo ahí no sentía que estuviera haciendo de enfermera. Y lo que hacía era llamar a la gente para cancelar las citas. Y lo que me sorprendió, claro. lo que a mí me sorprendió también era el hecho de que, o sea, yo es como mi sentimiento es que yo soy un recurso para la sociedad, desde siempre. Desde que yo puse el primer día el pie en un hospital de prácticas, yo entendí que era un recurso para la sociedad. Entonces, que lo que le ocurra a la sociedad, pues yo, a nivel sanitario, yo tengo que estar ahí. Entonces, lo que no me parecía normal, y esto es una opinión, ¿vale? Yo puedo entender que cada uno tenga el miedo que tenga a lo que tenga, tanto a morir, a enfermarse, que si tiene hijos, a contagiarlas y todo esto. Pero la cosa es que cuando tú decides ser un profesional de la salud, pues estás para eso. Y eres un recurso. Y en este momento, a mí me sorprendía ver eso, ver gente que aún no había acabado la carrera y ahí estaba, a pie de cañón, dándolo todo, ¿sabes? Como estas personas que decías tú, que venían de otros sitios, y de repente gente que cogía las bajas, no porque estuviera enferma, sino por el miedo, por la ansiedad que le daba por entrar a trabajar, ¿no? Entonces, eso también habla, lo digo porque, ¿qué tenemos dentro los que allí estuvimos? ¿Qué es lo que hay de nosotros? ¿Qué es un valor, un sentimiento que nos ha hecho, a pesar de estar cansados, a pesar de sentirnos que todo aquello era un caos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos dentro para que al día siguiente volvamos ahí y lo volvamos a dar todo? ¿Qué hay en nosotros? Buena pregunta. Yo creo que es, no sé, para mí es como la necesidad de hacer lo que sé hacer, no sé. O sea, es decir, yo sé que mis conocimientos y mis habilidades que tengo, ¿no? Y lo que he aprendido
pueden ayudar en esa situación y entonces yo, pues yo me dolía la espalda, pues yo no se me ocurrió darme de baja en ningún momento, o sea, yo tenía que... De hecho, estuve unos días con síntomas, estuve unos días con algún... y me dijeron, quédate en casa. Y entonces yo les dije, ay, no, que ya se me ha pasado. Digo, es que yo creo que estaba muy cansada, ya se me ha pasado. Y entonces yo seguí trabajando. Y ya me dijeron, a ver, quédate en casa, porque es que puedes estar contagiando. Y entonces yo me quedé 3 días en mi casa hasta que me conseguí que me hicieran la prueba y lo pasé tan mal esos 3 días, porque yo, claro, estaba en contacto con mis compañeras y las oía, el caos que había ahí. Y yo decía, ¿y yo aquí en mi casa? Y yo decía, que estoy bien, porque me hacían rellenar un formulario. Y yo, que estoy bien, por favor, que estoy bien, que no me duele nada, que ya no toso, que no tengo fiebre, que no me duele la garganta, que no me pasa nada, que quiero ir a trabajar, dejarme ir a trabajar. No sé, yo era como, es sentirte útil. Yo creo que es sentirte útil. ¿No? Lo que dices tú de un recurso para la sociedad, pues no sé si es... Yo es sentirme útil. Yo me encanta sentirme útil, me ha encantado siempre. Y no sé, era la sensación de sentir que estabas haciendo algo valioso en ese momento y que se necesitaba, ¿no? Mi trabajo se necesitaba y que quería estar ahí. Ya está. Y yo no he sido de las personas que ha doblado turno, porque yo no he doblado, pero yo tengo compañeras que han hecho mañana y tarde, o tarde y noche. Bueno, terrible. Yo no me encuentro en condiciones para hacer eso. También es cierto que es gente más joven, ¿no? Yo ya tengo unos años, pero ahí tengo compañeras que es que han estado ahí, vamos, dándolo todo y no sé, bueno, pues sí. Pero claro, a veces rozamos en que nos dejamos de cuidar, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema. O sea, que llega un momento... Ese es el tema, ese es el punto que, por eso preguntaba esto, porque creo que hay una mezcla de sentimiento, ¿no? Pero también puede ser una necesidad como algo que se libera en el cuerpo a nivel neurobiológico, neuroquímico, lo que sea, que es como adictivo también, porque Sí, sí. hasta qué punto todo eso que estás haciendo, si te olvidas, te olvidas de ti, o sea, también ¿qué estás dando? ¿Qué estás dando ahí? Si tú estás doblando un turno y estás agotado, ¿no? Eso, no sé, es que no sé ahí la mente también lo que... Claro, yo en el curso este que he hecho, que te he comentado antes, me acuerdo que había, bueno, las que llevaban el curso decían que esto es un poquito similar a las personas estas que van a hacer cooperación, ¿no? En otros países, Sí. y que no son capaces de parar, ¿no? Y que hay tantísimas necesidades que es... y le dicen, bueno, ya para, no, que no, y no paran. Y entonces dice, y no se dan cuenta que es que somos humanos y que necesitamos descansar y cuidarnos y que además llega un momento en que ya si estás muy mal, no eres capaz de ayudar, porque es que para poder ayudar tienes que estar bien. Dice, y entonces se sienten como que van a salvar a aquello que han ido a salvar, como que lo van a salvar y se olvidan de ellas mismas, ¿no? Y una de las personas que, es que no sé si son psicólogos, psiquiatras, no lo sé, unas personas de las que daba el curso decía, y lo que tenemos que entender es que aquí nadie salva a nadie, ¿no? Sino que las personas se salvan ellas solas. O sea, que quiere decir que por el hecho de tú doblar, redoblar, no vas a conseguir que ese paciente salga adelante, porque es un cúmulo de circunstancias que no depende de ti. Y si tú pones el foco tanto en ti, pues claro, es todavía más frustrante, ¿no? Cuando luego las cosas no salen bien. Pero bueno, la verdad es que así hemos estado, pues eso, no sé, es que no sé ni lo que ha durado, no quiero ni pensar, porque yo a veces digo, ¿y cuánto ha durado esto? Y claro, como nosotros seguimos además con una situación distinta, como ya te he contado, pues para mí esto sigue durando, porque me dicen, pero ya no estáis, a veces me dicen, pero ya no tenéis enfermos de coronavirus, ¿no? Y digo, no, pero para mí sigue siendo una situación distinta. Para mí la pandemia sigue de alguna manera, porque mi situación, mi trabajo ha cambiado. Sí, donde yo estaba también, porque era como que es una empresa que da asistencia a las residencias geriátricas. Entonces, había como equipos de un médico con 2 enfermeros que tenían como, pues, imagínate, 4 residencias, 3 residencias, entonces ellos pues se encargaban de organizar todo lo que es las visitas de los pacientes crónicos, las analíticas, como si fuera un ambulatorio, pero se desplazaban a la residencia y hacían todo. Entonces, han pasado de eso a dar toda la asistencia que se necesitó en los momentos más críticos del COVID
Y ahora es como una cosa que nos sentimos como policías, porque yo también me sentía como policía, porque tenemos que ir a las residencias para ver que lo hacen todo bien, que se siguen manteniendo las medidas de protección, hacer el recuento de cuántos están sanos, cuántos aislados, cuántos... Y entonces, claro, ellos también, lo digo porque debe ser una situación muy común para prácticamente todos nosotros, que tampoco permite regresar a lo que había antes, esto. Porque como, vuelvo a decir, como no sabemos cómo va a evolucionar, pues tampoco se puede volver a la normalidad. Es como, no sé exactamente cómo se va a incluir esto como para que sea algo que podamos convivir con ello. ¿Sabes? Como que no olvidarnos, o sea, yo pienso que a lo mejor no hay que pasarlo tan mal como lo hemos pasado, pero a lo mejor no olvidarnos de esto y no sé, ir haciendo, no sé cómo podría ser, la verdad. Pero me parece que volver a lo normal de antes lo veo difícil. No es que no sea posible. Y también a la hora de... Yo creo que de momento es difícil. A lo mejor pasado un tiempo así a largo plazo lo conseguiremos, pero de momento es difícil, porque además la amenaza de un repunte está ahí, sigue habiendo casos, la gente más experta en el tema te dice que puede venir otra vez, que es algo que... Claro, es que nosotros, en nuestro mundo esto era impensable, ¿no? Hay países que viven con este tipo de epidemias o de pandemias, pues eso, yo que sé, la gente que tiene malaria o en África, ¿no? El ébola, la malaria, lo tienen más asumido, pero aquí esto era impensable, claro. Yo me acuerdo cuando empezaron a decir, a África no llega, y yo decía, fíjate, pues ahora nos vamos a enterar, luego sí que ha llegado a África, pero en un principio cuando no llegaba a África yo decía, estaría bien la lección, que ahora África no llegara y nosotros estuviéramos aquí fatal. Pero bueno, también llegó, por desgracia. No, es que esto ha sido, pues eso. Yo al principio decía, bueno, seguro que todo tiene su razón, que esto va a ser positivo para algunas cosas, yo lo pensaba, ¿no? Esto seguramente va a ser positivo. Por ejemplo, en Madrid fue alucinante, ¿no? O sea, de ver la capa esa negra que tenemos encima en el skyline, la capa negra, y como al mes ya no había capa negra. Y decía, bueno, pues esto tiene que servir, ¿no? Para cambiar, tiene que servir para, pues eso, para darse cuenta de la importancia de una sanidad pública, no sé qué. Ahora mismo creo que no va a servir de nada. Ahora mismo tengo la sensación, sí, ahora mismo tengo la sensación de que igual que yo me intento olvidar de lo pasado porque prefiero no recordarlo, o mis compañeras, me está dando la sensación de que va a pasar lo mismo con todo, de que va a pasar esto y se nos va a olvidar la importancia de la sanidad, sí, la importancia de tener un cielo limpio. Bueno, Dime. hay uno que yo veo que hay gente que parece que sí, que ha hecho, ya no por haber trabajado en el mundo sanitario, cualquier persona, ¿no? Que al estar en casa ha empezado a darse cuenta de lo que realmente era importante en su vida y se ha colocado de otra manera. Por ejemplo, con el tema de corriendo a todas partes, ¿sabes? De darle más importancia a lo sencillo, a lo cotidiano. Pero luego también estaba la gente que tenía la ansia de ir a tomarse una caña en una terraza, o sea, como si se le fuera la vida en ello, que dices, jo, claro. Entonces yo también pienso que estas entrevistas, que puedan ser vistas por más gente, pueden dar, no sé, como más visión, más conciencia de lo que ha representado esto. Porque si una persona ha estado sana, su familia también, lo que quiere es salir de su casa y es lo que más ansia tiene, ¿no? de vivir, que esto vuelva a la normalidad, porque como no ha habido ningún problema, pero claro, si tú de repente empiezas a entender que han pasado muchas otras cosas mientras que tú estabas ahí encerrado, oye, pues a lo mejor te da un poco más de perspectiva de la situación, ¿no? Y te das cuenta también de la responsabilidad que puedas tener tú como en la manera como te mueves por la calle y cómo cómo te relacionas con las personas. No sé. Pues sí, yo ojalá. Es que es lo que dices, mira, yo sin ir más lejos, mi hijo, ¿vale? Yo tengo un hijo tiene 32 años ya,
Y yo hablaba con él y era como si el coronavirus al que peor le hubiera ido en la vida era a él. Y yo le decía, pero vamos a ver, digo, pues tú sabes que hay gente que se ha quedado, porque él también se quedó sin trabajo, ¿vale? Pero yo decía, vale, tú te has quedado sin trabajo, pero tienes una madre, ¿vale? Y un padre que te están ayudando económicamente. No te has puesto enfermo, ¿vale? No tienes hijos, porque es que hay gente que se ha quedado como tú, pero no tienen ni padre ni madre y además tienen hijos a los que alimentar, ¿vale? Y hijos que están en casa a los que no pueden sacar. Y me decía, ya, pero ¿y lo que me ha pasado a mí? Yo decía, pero vamos a ver, es que tú sabes que hay gente que se ha muerto, ¿vale? Porque me decía, ¿a quién le ha podido pasar algo peor que a mí? Y, pues mira, alguien que ha perdido a su marido, por ejemplo, o a su mujer, o a su hijo, que se ha muerto gente joven. Pero a veces las personas que están así como tan en sí mismas, ¿no? Que solo miran, como digo yo, su ombligo, pues ojalá les abra la conciencia, pero yo a veces pienso que esas personas es complicado, ¿eh? Abrirles la conciencia. No lo sé, yo creo que ahí es donde tenemos nosotros el papel, los profesionales, yo siempre digo enfermería y ahora desde que estuve en este trabajo entiendo que las auxiliares también, porque he visto también hay un papelón por parte de ellas en algunos ámbitos. Hombre, claro. Porque es que claro. Si no hay enfermeras son ellas las que lo están haciendo todo también. Claro. Y me parece que esto lo decía el otro día trabajando el proyecto con una persona que me ayuda, que la cosa es que los profesionales de enfermería tenemos como una visión muy amplia de las cosas porque estamos relacionándonos con muchos tipos de personas. Primero, aparte del paciente y su familia, que puede ser del nivel cultural que sea, porque estamos para todo el mundo, y de la raza y del idioma que sea, que al final buscamos la manera también para comunicarnos. Es que nos relacionamos con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico, con el trabajador social, con el asistente social, con la de la limpieza, con todo el mundo. Entonces, es como que tenemos una visión muy amplia de las cosas siempre. Entonces, me parece que ese es un valor también muy, muy rico a la hora de eso, de colocarnos socialmente en un lugar más digno, porque lo que nosotros podemos aportar es muy rico, es muy amplio. El tener tantas personas delante de nosotros con tantas particularidades diferentes y además que luego está el hecho de que nosotros no podemos decidir si vamos a atender a alguien o no. Éticamente, nosotros vamos a dar asistencia a todo el mundo, más allá de lo que nuestra personalidad opine o no opine. Es como que eso también habla mucho del lugar desde el que se trabaja, la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, para mí ahí, esto que estás diciendo de, claro, tú como enfermera, viendo todas las cosas que has visto, de repente tienes a tu hijo que te está hablando de su particularidad y, a ver, es comprensible porque ¿qué pasa? Que hasta que una persona no vive las cosas, por más que se las expliques, pero yo pienso que si uno dice una cosa, otro dice la otra, otro dice la otra y se va generando un movimiento, puede ocurrir. Sí, no, además te quiero decir, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. No sabemos si va a ser efectivo o no, pero hay que intentarlo, claro que sí, hay que intentarlo. Por eso que hablabas tú de la proyección de la enfermería, ¿no? Y de la visión de la enfermería. Pues por eso ahora parece que ya han recapacitado, pero cuando se iniciaron las conversaciones para la reconstrucción, ¿no? Para la reconstrucción de la sanidad pública, me refiero al gobierno de España, habían invitado a una serie de actores y a la enfermería no se la había llamado. Y entonces era muy curioso. Al final creo que han recapacitado y sí han tirado, ¿no? De un colectivo de enfermería. Pero es que es curioso, ¿no? Porque dices, hablan con economistas, por supuesto es con médicos, claro, con médicos cómo no, con políticos, y a la enfermería no se la llama. Pero ¿cómo que no se la llama? Si es que la enfermería somos, además, yo he tenido alguna discusión, ¿vale? Porque yo estoy en una organización sindical y entonces era... Bueno, tampoco sois tan importantes, no seas tan corporativista, me decían, y yo decía, no, si es que no es cuestión de ser corporativista ni de tirar hacia mi profesión, es que yo creo que
el personal de enfermería tiene unos valores de los cuales la sociedad se puede beneficiar. O sea, que no lo hago en plan egoísta por ser protagonista, sino porque creo que tenemos unos valores que podemos ayudar a la sociedad en general y que nuestra visión va a ayudar a una reconstrucción distinta, no por ser corporativista, ¿vale? Que seguramente a lo mejor hay otros colectivos profesionales que también pueden ayudar, pero claro, yo hablo por el mío, claro, ¿por qué voy a hablar por el mío? Claro, por Yo la soy enfermera. Claro, entonces, que ya te digo, se me ha criticado mucho el corporativismo y digo, bueno, es que claro, yo hablo por lo que yo sé, porque es mi profesión, entonces me parece increíble que la visión enfermera, ¿no? Y la visión de los cuidados no se tenga en cuenta en una reconstrucción, ¿no? Y hablen con los médicos, ¿no? Y no contacten con nosotros, como dices tú, pues eso, nosotros hacemos como de vínculo con un montón de eslabones, porque ¿quién trata con los celadores? La enfermera, los médicos no. ¿Quién trata con el personal de limpieza? La enfermera, porque los médicos son capaces acaban de limpiar y pisar. Y nosotras, por ejemplo, eso no lo hacemos. Decimos, ay, acabas de limpiar, sí, pues ahora paso por aquí, ay, me voy a poner unas calzas para manchar. Eso lo hace la enfermería. A ver, yo cuando hablo de enfermería hablo de enfermeras y de las auxiliares, ¿no? Lo que ahora llaman los técnicos en cuidados. Porque para mí somos todos personal de enfermería. Pero que, y eso, y conectamos con un montón de categorías profesionales y somos como el vínculo de conexión. Es que lo has explicado muy bien, es que es así. Entonces, que esta visión no se tenga en cuenta, pues me parece increíble a estas alturas, a estas alturas, porque hace unos años éramos como más invisibles, pero ahora que yo creo que ya somos, pues eso, título universitario, grado universitario, no sé qué, que ya tenemos como todos los honores ahí, ¿no? Y que se siga sin tener en cuenta, ¿no? Cuando ya, pues eso, hay enfermeras que tienen su doctorado, su máster, su especialidad, que está archidemostrado, ¿no? Yo creo el papel fundamental que tiene la enfermería y que se pase así por alto me parece increíble. Pero ahora te voy a decir una cosa, a modo de reflexión, ¿vale? Mira, vale, dime. Si te fijas en todo, cuando me comentabas cómo estuviste viviendo este día a día durante el COVID, que te olvidabas de ti, de beber agua, de hacer pis, que te tenía atrapada la situación, tú no te estabas viendo a ti. Entonces, tú piensa una cosa, si nosotros no nos vemos a nosotros mismos, ¿cómo nos va a ver la sociedad? ¿Cómo nos va a ver los políticos? ¿Cómo nos van a ver? Nadie, no nos va a ver nadie. Entonces, es que ese es el movimiento que nos toca. Además, a mí no me parece ninguna casualidad que este sea el año de la enfermería, que esté pasando todo esto y sea el año de la enfermería. Para mí, lo que ha ocurrido es que, y lo diré varias veces, es que el sistema sanitario, como todo, tiene una energía masculina y una femenina. Y la energía masculina es la que siempre ha estado visible, ¿vale? Que es, pues, los títulos, la medicina, el tratamiento, el diagnóstico, la investigación, el ir de congresos y divulgar. Pero la energía femenina, que es la del cuidado, que además es la que está todo el tiempo incluyéndolo todo, porque cuidar conlleva esto, conectarte con todo, fijarte cómo está el suelo de limpio, si no está limpio, pasar por aquí, pasar por allá, que si a esta persona pues no le gusta la pera, pues le quitas la pera de la bandeja de la cena y le pones la manzana, ¿sabes? Son esos detalles que aparentemente no son importantes, pero que eso es lo que hace que le des una calidez a la estancia de esas personas en cualquier área sanitaria. Entonces, eso no, para mí no es visible porque cuidar se hace también fuera del ámbito sanitario, porque se hace en una casa, con un hijo o con una persona anciana que estás cuidándola. Entonces, es algo que es como viene y siempre lo han hecho las mujeres. Entonces, ahí hay una cosa que por eso se tiene que nombrar. Tenemos que hablar, tenemos que mencionar lo que hemos vivido, porque tenemos que, este vídeo lo vas a ver, te vas a ver hablando tú y lo va a ver más gente. Entonces es que te veas a ti, que te vean para que te vea cuanta más gente mejor y que la sociedad se dé cuenta de lo que hacemos. Es que yo recuerdo que mucha gente no sabe lo que hace una enfermera. O sea, que como no tenga que ir a un ambulatorio porque le toca una enfermedad, una diabetes o lo que sea, que hace un debut,
piensan que eso lo hacen, pues eso, que vas al hospital, estás ingresado y te llevan las pastillas. No tienen ni idea de cuántas cosas puede hacer una enfermera. En cambio, sí que sabe lo que hace un médico, la gente. Y un auxiliar de enfermería, pues lo ven como la que limpia a los enfermos, así, pues que también hace muchas otras cosas. Entonces es como que es por eso, porque es un trabajo, pues como yo siempre lo digo, como el que limpia una casa, parece que no es importante. Pues oye, vaya si es importante que tu casa esté limpia, para que tú estés también bien dentro de ella. Entonces, Claro. yo no soy corporativista tampoco. Puede ser, podría decir, si tuviera que poner una palabra, creo que sería activista. Y sería un activismo para colocar esto en el lugar que le corresponde. De hecho, lo que yo estoy viendo en el proyecto es que en algún momento los médicos tienen que entrar. Todavía no, porque primero nosotros nos tenemos que colocar en un lugar en el que nos corresponde, digno, visible y que nosotros estemos como relacionándonos con nosotros mismos de otra manera. Y luego tiene que entrar el médico porque no se trata de posicionarte en lo masculino o en lo femenino, que hay como, ahora también ocurre mucho con el feminismo, ¿no? Que es como que para ser feminista tienes que ponerte en contra de todo lo que tiene, pues no va de eso. A Es mí como, tampoco. claro, entonces ocurre lo mismo y como esto tiene que ver con el capitalismo y el sistema sanitario está se rige en base a muchas cosas del capitalismo, pues claro, es que tiene que quebrar porque ya no se puede sostener más esto como se estaba haciendo. Para mí es eso. Este virus para mí está coronando algo, está coronando, está dejando un espacio ahí que todavía no vemos en qué, pero es para transformar. Y claro, las crisis no nos suelen gustar en general a nadie, Pues no. porque te ponen delante cosas desagradables, pero para mí es algo que tenía que pasar. Sí, sí, no, sí, yo ya digo que al principio pensé, bueno, pues esto seguramente va a ser positivo, fue lo que pensé, esto es muy duro, pero va a ser positivo. O sea y yo estoy convencida que para algunas cosas va a ser positivo. Las crisis yo creo que traen cosas muy malas, pero también siempre traen cosas buenas, aunque solo sea porque te remueven, ¿no? Y yo desde luego, a pesar de todo lo mal que lo he pasado, para mí sí que ha sido positivo. O sea, yo ahora hago balance y yo creo que ha sido una experiencia que para mí va a ser positiva, seguro. Para mí como persona, ¿sabes? Positiva. Y también esto que me comentabas ayer, hablábamos para quedar, que te estabas planteando si seguir en el grupo sindical o no, que estabas ahí, que tenía que ver con esto que me estabas contando ahora, ¿qué ha pasado en todo este momento? Sí, pues es un poco, ¿vale? Que ha habido un poquito de tensión. A ver, es que ha habido mucha tensión, sobre todo por los equipos de protección, ¿vale? Nos han faltado equipos de protección. Los equipos de protección son necesarios para todas las categorías, pero cuando ha habido escasez de equipos de protección, es que, a ver, las personas que teníamos que estar al lado del paciente sí o sí, éramos las enfermeras. Entonces, ha habido una lucha, para mi gusto, muy poco inteligente, porque efectivamente si un celador tiene que mover a un paciente, necesita estar igual de protegida que yo. Igual de protegido que yo. El problema es que si no hay equipo de protección, si no se le mueve al paciente, no se muere. Pero si yo no entro a conectarle el oxígeno, el paciente se muere. Entonces, a la hora de decir, bueno, esto es lo que hay, no hay discusión sobre para quién es. Era cuando, por ejemplo, decía, solo hay una mascarilla de estas de filtro, de FFP2, solo hay una mascarilla. Entonces, no, pues yo también la necesito, ¿no? Bueno, sí, Una para sí la todos, necesito. una para todas las Claro. Sí, no, a lo mejor había, imagínate, sí, a lo mejor llegaba una mañana, a lo mejor hasta que empezábamos a tener solo había una o dos, ¿no? Y a lo mejor llegaba, pues eso, el celador o la celadora, no, es que yo también la necesito. Y empezar a discutir, y yo, sí, la necesitamos todas, pero ahora mismo solo hay una o dos y está claro para quién es. Es para el personal de enfermería, porque si el paciente, yo estoy en una UDI, si el paciente se desconecta el respirador, la que tengo que entrar soy yo a conectarse, no va a entrar él o ella. Y si hay que mover al paciente, claro que hay que moverle y se lo tiene. Pero si no tienes equipo de protección, no se mueve el paciente. ¿No? El paciente no se va a morir.
va a estar peor si no se le mueve, pero no se va a morir. Pero es que si yo no le conecto el oxígeno, se muere. Entonces, yo necesito la máquina. Y yo, en muchas ocasiones, hemos pasado sin equipos de protección, muchas veces. O sea, yo recuerdo alguna mañana, porque sí que al final teníamos, pero eran muy escasos, estaban muy controlados y entonces hasta que te los daban, pues había periodos de tiempo donde no había suficientes y hemos tenido que pasar, por supuesto, a conectar respiradores, a aspirar secreciones sin las mascarillas adecuadas, ¿no? O sin el equipo adecuado. Entonces, a mí me ha dado rabia me ha molestado la pelea porque para mí era más que evidente. Y entonces eso cuando se me tacha de es que eres una corporativa, porque solo piensas, no es eso. No es eso, para nada. Yo creo que todo el mundo tiene derecho. Es que para Tiene mí derecho a los... vuelve a ser ese gesto de la enfermería viéndolo todo. Como la visión que tenemos amplia de toda la situación, ¿sabes? Y el criterio que se establece para decidir quién se lleva esa mascarilla. Para mí está claro esa visión. Y no es por corporativismo, es porque es así, es la realidad. Es que es así, claro, es que es así. Es que esa misma mañana me acuerdo que se desconectó un paciente y tuvo que pasar una compañera, porque era la que le llevaba, a conectarle sin la protección adecuada. Y claro, ¿quién va a pasar? Pues la enfermera, es que no hay otra persona, no vamos a hacer que pase el celador, ni siquiera la técnico en cuidados, la auxiliar, tampoco, pasamos nosotros. Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues por eso, como nos tenemos que cuidar, pues si solo hay una, perdona, es para mí. O sea, y no es cuestión de corporativismo, es que soy yo la que tengo que pasar si el paciente o le ocurre algo. Entonces, esas situaciones me han, no sé, me han molestado, me han como removido un poquito, ¿vale? Pero esto es porque todo esto nos ha conectado a muchos con la supervivencia y el miedo. Y entonces ahí el miedo a tu propia vida, a enfermarte o lo que sea, estaba por encima de la situación. Claro. Pero bueno, que por encima del miedo, que el miedo le podemos tener todos, ¿no? Todos los colectivos podemos tener miedo, por encima del miedo hay que ponerse a pensar un poco, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver, vamos a priorizar, ¿no? Porque el problema es que no hay. Pero es que yo vuelvo a señalar aquí que esto es lo que te digo, que ¿qué tendremos los enfermeros y enfermeras? Porque de verdad hay algo ahí que yo no sé cómo definirlo, pero está hablando de la cosa que hay ahí dentro de nosotros para que, aún teniendo miedo, cojamos la cabeza y digamos, a ver, ¿quién se tiene que poner la mascarilla? Claro. ¿Sabes? Es que además... Esto me lo decía una auxiliar que entrevisté, que ya está el vídeo colgado, que también me hablaba de que ella no podía dormir ninguna noche y llegaba al trabajo temblando, temblaban las piernas. Y ella decía, bueno, pues que si no, pues me voy a quedar sin trabajo en la calle y lo voy a hacer. Y además que, claro, en la residencia la gente es como su familia, porque también están todos los días con ellos. Y ella, pues, la fuerza la sacaba de que tenía que hacerlo y punto, ¿sabes? O sea, el miedo, sabía que estaba ahí el miedo, pero no la paralizaba, sino que ella cogía y actuaba, ¿no? Pues es un poco eso, también ahí es como que aunque tú sientas miedo, en lugar de defenderte de ese miedo y buscar la manera egoísta de evitar sentirlo, ¿no? Pues quizás es, bueno, vale, somos un equipo, a ver, ¿quién tiene que tener ahora aquí la protección más completa? Además, imagínate, solo una mascarilla, porque no tendríais ni... Sí, claro, es que era, bueno, porque hacía falta todo, pero sobre todo esa mascarilla que sabías que te iba a proteger porque íbamos a estar en contacto directamente con las secreciones del paciente infectado, ¿no? O sea que, bueno, no sé, si es que ha sido, yo he tenido compañeras, por ejemplo, que ese miedo del que hablabas no les ha dejado continuar, ¿vale? O sea, ha habido gente que se ha dado de baja, que no ha podido. Y a mí me parece muy bien que hayan decidido no puedo. Y no pasa nada, o sea que nada en absoluto, o sea que tengo una compañera que es que le costó mucho darse de baja y de acuerdo que le decíamos, por favor, date de baja, es que no estás es que no puedes, date de baja.
y le ha costado mucho, ¿no? Al final se ha dado de baja y supongo, bueno, pues que lo habrá pasado mal, pero ya está, pues es que además no eres ni más ni menos, o sea, porque además es que las circunstancias de cada persona, pues eso son distintas, o sea, tenemos una profesión, pero luego tenemos vida y nuestras circunstancias también van haciendo, pues eso, que tengamos más o menos miedo o que afrontemos las cosas de una manera o de otra. No es lo mismo, por ejemplo, yo que vivo solo con mi pareja que una persona con niños o una persona que conviva con su madre mayor o una persona que conviva con un paciente oncológico. No lo sé, es que claro, las circunstancias son distintas y no todo el mundo lo puede afrontar igual. Y luego tu historia personal también, claro. Pero tú no crees que aquí, más que las circunstancias, tiene que ver con la mirada que tú has hecho de ti antes de esto, ¿vale? Lo que te conoces y lo que no te conoces en cuanto a saber sostener una cosa muy intensa de miedo o de lo que sea, en este caso hablamos de miedo, y ver cómo te puedes llegar a paralizar por no estar acostumbrado a relacionarte, a sentirlo y que esté en ti y que no pasa nada, sino que lo sientes y sigues. O, claro, porque lo pregunto porque es eso, a ver, ¿qué es lo que tiene más fuerza? Por eso estoy yendo otra vez a ese punto que digo, ¿qué tenemos los que sí lo hemos hecho? ¿Qué tenemos los que hemos estado allí tantas horas a pie de cañón? Yo creo que tiene que ser amor, en realidad tiene que ser amor. Entonces, si tú tienes más amor dentro que miedo, no quiere decir que no puedas sentir miedo, pero si hay más amor dentro de ti, probablemente eso va a ser más fuerte y entonces el miedo no va a paralizarte. Esa es la sensación que yo voy viendo, porque también he estado con gente eso, que tenía muy pocos recursos en residencias que estaban fatal y haciendo turnos que decías, Dios mío, les va a dar algo, ¿sabes?, de agotamiento. Y mira, les mirabas a los ojos y le hacías 4 preguntas y decías, claro, es que es el amor, es que ese es el amor este de Teresa de Calcuta. Pues a lo mejor no tan grande, pero yo pienso que eso es lo que tenemos ahí, los que hemos estado ahí y a pesar de ver el riesgo, de ver la posibilidad de enfermarnos, pues que ha sido más fuerte ese sentimiento que el miedo. Y entonces en realidad, claro, es que si tú en tu vida no has vivido... La verdad es... Dime, ¿la verdad? No, que digo que la verdad es que no lo había pensado así, pero es cierto, sí, que es verdad. Claro, No lo había yo reflexionado así, pero es verdad. Hay algo más fuerte y posiblemente sea el amor. Y luego lo que dices también del propio conocimiento personal, pues por supuesto. O sea, yo llevo ya mucho tiempo pues intentando conocerme mejor. Te quiero decir que pues eso, meditando, haciendo una serie de prácticas para intentar, bueno, entenderme mejor, comprenderme mejor, conectar más conmigo misma y yo estoy convencida que eso también me ha ayudado, claro, te sientes más fuerte, te sientes con más recursos para afrontar esto. Ahí está. Entonces, claro, si una persona no se conoce o no ha vivido suficientes cosas en su vida, ha tenido una vida pues más o menos normal, ¿sabes? Con algunos traumas o algunos problemas, pero no que le hayan impactado como para hacer un cambio importante en su interior. Claro, viene esto y se le hace una montaña arriba, se le hace el Himalaya y claro, se bloquea y entonces, claro, entiendo el conflicto también de estas personas porque entienden que son necesarias y lo ven muy claramente, pero claro, lo que sienten les supera y no pueden estar ahí a pie de cañón. Entonces, bueno, yo lo enlazaría con el objetivo del proyecto, que es estar como preparados para lo que sea. O sea, aprender a convivir con la incertidumbre de la situación que toque vivir en base a eso, cuanto más te conozcas tú y más hayas sentido cosas intensas, pues más estarás capacitado para que lo que venga, pues tú estás ahí, sintiendo lo que te hace sentir esa situación, pero haciendo igualmente las cosas que tienes que hacer como enfermero, ¿no? Me parece que va por ahí el reto. Pues sí, seguramente sí. Yo creo que sí.
La importancia, no, es que es verdad, es que además no sé si me ha coincidido o ha sido casualidad, pero bueno, a mí es algo que siempre me ha gustado mucho y lo del, bueno, es intentar conocerme a mí misma y el tema de la meditación y todo eso y últimamente me han mandado, pues eso, me ha llegado como mucha información al respecto y no he tenido mucho tiempo, porque claro, yo no he sido de las que ha tenido todo el tiempo del mundo para dedicar a otras cosas, pero bueno, como sí que es verdad que se ha salido menos y todo eso, pues cuando he podido lo he mirado y sí, cada vez me reafirmo más en que es fundamental. Es que en qué es lo más fundamental, el de aprender a conocernos a nosotros mismos y aprender a tener, pues eso, estrategias para, pues eso, para darnos cuenta que no se puede programar nada, que tenemos que vivir el aquí y el ahora constantemente, que es lo que haces cuando meditas, ¿no? El ponerte en el aquí y en el ahora y no importa nada más. Y es que eso es lo que hay, porque puede ser una pandemia, puede ser, yo muchas veces lo digo, ¿no? Me parece que descubrí hace poco unas arcillas porque tuve una época con unos problemas intestinales y descubrí unas arcillas que me han ido fenomenal y se las di a una amiga mía que también le han ido muy bien y entonces se la han acabado y yo tenía reserva en casa y me quedaba una bolsa y se la he dado y me dice, ¿pero solo te queda una bolsa? Digo, sí. Y dice, ah, pues entonces quédate con ella. Y le digo, ¿para qué? Digo, ¿para qué? Digo, si yo tengo otra que estoy usando, digo, y tú no tienes ninguna, digo, y tú imagínate que me muero. Y empezaba, ¿pero ¿por qué piensas eso? Digo, no, a ver, no pienso que me vaya a morir, pero lo que pienso es que si yo tengo la bolsa, tú la necesitas y yo no la necesito, ¿para qué me voy a quedar yo con ella? Digo, porque es que yo no sé lo que va a pasar mañana, es que no puede ser, vamos a ver, es que me parece absurdo, pero es que eso, vamos, que llevo una temporada que lo pienso mucho, digo, es que lo que tenemos hay que usarlo, disfrutarlo, vivirlo, porque nunca sabes lo que nos va a pasar, pero vamos, lo tengo clarísimo. Y ahora con esto del coronavirus, pues todavía te lo ha puesto más, todavía sí, es como ponerte la realidad así, plas, encima, ¿no? Todavía más. Pero vamos, que es que eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a que... Es que de hecho yo te diré una cosa, porque para mí lo que a mí me motiva a seguir con el proyecto, porque en serio, yo también me he perdido y me he encontrado muchas veces en medio de todo esto, porque decía, si total no me sale por aquí, no me sale por allí, ¿para qué sigo? Pero es que resulta que yo, enfermería para mí tiene un regalo muy grande escondido, que si te atreves a descubrirlo es una pasada, porque como te pone delante tantas situaciones intensas que de entrada nadie te prepara para ellas, que es sufrimiento, desigualdad, estigma, de todo, de todo, de todo. Y tú ahí viéndolo todo. Y ya puede ser en muchos formatos, ya puede ser en 2 días que está el paciente contigo en un hospital, ya puede ser como paciente para toda la vida, ya puede ser solo para acompañarlo a morir o cuando nace. ¿Sabes? Es que estás en todas las fases de la vida y como momentos cruciales. Entonces, el regalazo, porque yo pienso que cualquier persona se puede realizar en su trabajo, pero el regalazo que tiene la enfermería es que es tan intenso, tan intenso, tan intenso, que si realmente aprendes a estar ahí, haciendo tu trabajo, mientras que vas sintiendo todo eso, ¡buah! Es que te realizas, o sea, te encuentras en una situación que te empiezas a darte cuenta de que eres un afortunado, porque tu vida se hace muy rica. Con todo eso, es como, ahora viene este color, ahora viene este color, ¿sabes? Y eso te coloca en un lugar que es un privilegio. Entonces, la cosa es aprender a ir cambiando todo, a ir dándote cuenta cómo vives las cosas, qué piensas, por qué rechazas esto, por qué rechazas lo otro, ¿sabes? E ir como dando permiso a que todo lo que vaya viniendo, porque lo vayas asumiendo y ya está. En realidad, por eso a veces es tan importante qué pasa cuando llegas a casa, porque dependiendo de lo que hagas, con una situación como la de esta temporada, claro, es que estabas ahí que no podías ir al baño, imagínate, ¿no? Entonces, es importante lo que ocurre después, cómo descargas eso. Pues mira, tú por suerte soñabas, dormías y soñabas, que por ahí ya limpiabas mucho el inconsciente, ¿no? Pero para mí es un regalo, es de verdad. Entonces yo tengo la sensación de que tengo que devolverle a la enfermería todo lo que me ha aportado, porque, bueno, es que yo desde el principio, yo trabajé en los servicios peores. O sea, mis amigas me decían, ¿pero tú qué haces? ¿Estás gafada? Y le digo,
No lo sé, te juro que no lo sé. Y claro, ahora lo veo, para qué era todo eso. Qué Y claro, bien. luego te encuentras, yo me encontraba con situaciones, es como que todo, tú a la que vas viendo cosas, entonces de repente te ves viendo realidades dentro de esa situación, ¿vale? De coronavirus. Pues yo qué sé, yo me veía vistiéndome con mis compañeros al bajarnos del coche y en plan como si estuviéramos de fiesta, haciendo el tonto, sacándonos una foto, ¡sí! Y dices, qué fuerte, vamos a entrar a una residencia, pero que había espacio para eso también, ¿sabes? O de No repente mal. escuchar una canción y ya darnos a todos como más la alegría. O yo qué sé, había momentos también de ver que había algo más aparte de esa situación crítica, ¿no? Y eso también ocurre porque es eso, porque en la medida que tú vas soltando cosas, pues entonces también la realidad que vives se va configurando en lo que tú llevas, con respecto a lo que tú llevas dentro. Entonces, eso también me parece que es algo que es importante que la gente vaya descubriendo, que la realidad que viven y la viven por cómo están pensando e interpretando esa realidad. Es muy importante, porque yo decía, esto era modo chiste, pero decía, desde que vivo en Barcelona no me disfrazo. Yo en Galicia siempre me disfrazaba en carnavales. Pues yo decía, todos los años que no me he estado disfrazando en Barcelona, pues resulta que ahora me disfrazo cada día como 4 o 5 veces. Porque de verdad me sentía como un astronauta. Más que verme protegida de Dios bendito, ¿cuántas capas? Pues que 3 capas nos poníamos a veces. Y decías, qué Sí, 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 fuerte. sí, Entonces es como, sí, sí, no sí. sé, todo va cogiendo otro color. Y lo chulo es que te da la oportunidad de verte y de relacionarte con las personas y con muchos tipos de personas. Y eso es muy rico. Eso no es como una persona Claro que que va a sí. una fábrica y tiene que hacer todo en serie, en un trabajo en serie. Es eso. Pero claro, tú también tienes que estar como un poco como permeable a que eso te pase, te atraviese y no Claro, te... claro, 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 tienes que estar, pues eso, como abierta, ¿no? A percibirlo y a recibirlo, porque si no, en vez de ser algo rico, se puede convertir en una carga, ¿no? En Y una algo, pesadilla. madre mía, Sí, madre mía. Mientras que claro. viéndolo así, pues efectivamente es como, bueno, una maravilla, ¿no? Una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de crecimiento, ¿no? De crecimiento personal, claro, y de ahí. Sí, sí, yo también lo veo así, ¿eh? A mí mi trabajo me gusta, entiendo que a veces es más llevadero y otras menos, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que tenemos un trabajo muy bonito. Muy bonito porque aparte de sentirnos útiles, que por lo menos para mí es muy importante, ¿no? Aunque yo creo que todo el mundo es útil, ¿no? Porque todo el mundo todo lo que hace sirve para algo, absolutamente todo el mundo. Pero, pues eso, independientemente de eso, es la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? De seguir aprendiendo constantemente. Estamos en un aprendizaje continuo. Yo después de 30 y tantos años en una UBI, me ha venido esto y pues claro, yo digo, madre mía, lo que estamos aprendiendo. Porque claro, ahora mismo llevando pacientes de todo tipo. Además es que creo que me comentaron mis compañeras que habían comentado claro, no estamos ni con nuestros médicos, los médicos habituales que están con nosotros, que son los pediatras, pues siguen ahí porque también han cambiado ellos de pacientes, pero también tenemos otro tipo de médicos, ¿no? Y no sé quién me comentó una compañera, no, están encantados con nosotras porque dice que somos muy minuciosas. Digo, claro, es que estamos acostumbrados a trabajar con cositas, entonces, con cositas pequeñas, con bebés, con dosis pequeñitas, entonces, claro, esa minuciosidad es muy difícil quitártela de encima de un día para otro. Entonces, claro, que tiene una parte buena, que efectivamente se notará, y otra parte mala, que es que muchas veces se te iba claro, te volvías un poco loca, porque de estar acostumbrada a hacerlo todo tan Meticulosamente. calculado, a ser así como a bulto todo, pues es que lo llevábamos mal. Pero bueno, de todo se aprende, efectivamente. Claro, ahora lo interesante será comprobar
¿qué ocurre cuando, si en un momento dado volvéis con los niños? ¿Qué te ha transformado a ti esta experiencia? Porque al haber hecho este trabajo de una forma como más caótica, más en dosis grandes y eso, esto lo vas a tener que experimentar tú. ¿Qué va a pasar a la vuelta? Porque no te va a dejar igual, estoy segura. Esto te seguro que te está... Habrá que estar pendiente, claro. Yo creo que todas mis compañeras y yo estamos deseando volver a estar con niños. De hecho, cuando el otro día había un par de niños, estábamos todas tan contentas. Sí, sí. Y yo creo que, bueno, el aprendizaje que tenemos o la manera de trabajar que tenemos con ellos, pues por supuesto que la vamos a mantener, pero bueno, habrá que efectivamente reflexionar sobre lo que dices, es cierto. Seguramente algo nos haya cambiado. Sí. Pero estamos todas deseando, ¿eh? Ahora como compartimos niños y adultos, ¿no? Porque el hospital no da más de sí. Cuando llega algún médico de adultos y ve a los niños y empiezan, ay, yo no puedo, no sé cómo podéis, no sé cómo podéis. Y yo digo, yo estoy encantada. Yo para mí es una bendición oír, bueno, hubo una noche que estaban prácticamente todos adultos y había un bebé, claro, los bebés lloran. Y nuestras compañeras, otras que no estaban acostumbradas a estar con niños, ¿es así todas las noches? Nosotros, pues sí, cuando tenemos niños, sí, suelen llorar, claro, por la noche lloran. Pues no sé cómo lo aguantáis. Bueno, pues es que yo escuchar el llanto del bebé a mí me motivaba, porque yo decía, ¡ay, qué bien! Un niño. Yo estaba tan contenta. Pero bueno, lo pensaré. Cuando volvamos a la normalidad, a ver si volvemos pronto, que tengo muchas ganas, lo pensaré, lo reflexionaré. Sí, porque ya te digo que no te va a dejar igual. Esto yo lo experimenté cuando estuve en el último ambulatorio trabajando, que había hecho una pausa y cuando volví, es que yo hacía el trabajo igual que siempre, pero me sentía diferente, no sé, era como que ya no podía hacer las cosas desde el mismo lugar, me conectaba, yo qué sé, mira, sacaba una analítica de sangre por las mañanas, las típicas en un ambulatorio que empiezas ahí a muchas personas, y a mí aquello me parecía como conectar con la vida de la gente, pinchaba y era como, ¡guau! O sea, cada vez que venía digo, ¡guau! Aparte me pasaban cosas que a lo mejor una persona decía, ten cuidado que yo me mareo muy fácilmente. Y yo, que no, hombre, que no. Respira con calma. Y además yo decía, ¿pero de dónde me saco yo estas cosas? Pues me las sacaba. Y de repente la persona la mar, pero ya está. Sí. O sea, era como que cogía otro color la cosa. Es como que a la que incorporas una experiencia nueva que a ti ya te ha cambiado algo, al volver a hacer lo de siempre, ya no es como siempre. O sea, Claro, lo que porque haces, tú ya no eres la misma, ¿no? Tú de claro, alguna manera has cambiado también. claro, Entonces, lo que tú haces de cara a los demás, en apariencia es lo mismo, pero como tú ya por dentro has cambiado, lo que estás dando mientras que haces eso es otra cosa. Ahí hay un flujo, se da otro movimiento que acompaña eso. Entonces, bueno, a ver qué observas. Será interesante observar a ver qué observas. hombre, yo ahora que te estoy escuchando, yo me estoy ahora mismo dando cuenta de que cuando pasamos de llevar pacientes con coronavirus que estaban gravísimos y que no podías apenas hablar con ellos, a cuando empezamos a tener pacientes, bueno, pues sin coronavirus, que eran pacientes adultos pero que operaban y tal. Y claro, yo no estoy acostumbrada a estar con adultos, entonces la relación que tienes con un adulto y con un niño es distinta. Y entonces yo sí que me di cuenta que como que estaba valorando, ¿no? Yo valoraba esa posibilidad de estar con adultos, lo que me estaba aportando, ¿no? Porque claro, también es cierto que con ellos, porque además seguimos con las visitas restringidas, o sea, Ya, ya, seguimos, no claro. puede haber visitas. Entonces, bueno, pues hablar con los adultos pues eso, los hay súper agradecidos, no sé, que te dan las gracias por todo, ay, qué bien, cómo me cuidáis. Y a veces les decíamos, es que está usted en una UBI de pediatría, entonces nosotros estamos acostumbradas a trabajar con niños y empezaban, ay, claro, ya, por eso me tratáis tan bien. Sí, sí, es que ahora que estabas hablando me estaba acordando, que es verdad que para mí sí que ha sido también una experiencia yo toda la vida con niños, entonces el poder estar estos días con adultos pues también ha tenido su parte
su parte positiva y su parte de aprendizaje, que además al final es de lo que se trata, de que vayamos aprendiendo e integrando todo eso que aprendemos. Claro, quizás, mira, está bien, ¿no?, que estamos hablando aquí de esto y entonces vas viendo estas cosas. Porque, claro, yo entiendo que es Claro. estar tantas horas ahí tan cansada, es que no te daba tiempo a asimilar nada, era de dormir, que tenías la suerte de que No. podías dormir y ya está. Y al día siguiente... Afortunadamente, sí, porque yo tenía compañeros que me decían, pero llévate un Orfidal o llévate un Lesatín. Y yo decía, no, si yo duermo fenomenal. Yo llego a mi casa y yo duermo fenomenal. Claro, hombre, dormía inquieta, pero yo no tenía problema para conciliar el sueño, todo lo contrario. O sea, yo llegaba y vamos. Qué bien. Bien, sí. Afortunadamente sí. Yo sé que no todo el mundo ha sido así, pero yo dormía bien. Así que muy bien. Bueno, y entonces, ya como para acabar, no sé si quieres decir alguna otra cosa, pero ¿qué mensaje dejarías tú? O sea, no sé si decirlo en general o si querrías hacer como un mensaje para los ciudadanos, un mensaje para el sistema sanitario y para los políticos que están ahora mismo ahí organizando cosas, y un mensaje para nuestros colegas de nuestro colectivo. Bueno, yo el mensaje para la ciudadanía y para, para los políticos es el que te comenté al principio, o sea, que a ver si de una vez por todas se pone en valor, ¿no?, la sanidad pública y lo importante que es mantener una buena sanidad pública, porque al final es que salva la sociedad, o sea, el tener una sociedad, o sea, tener un país o una sociedad con una buena sanidad pública es, no sé, es pues eso, y además universal. O sea, yo creo que es muy importante que sea universal. Además, ahora mismo se ha demostrado, ¿no? Ahora mismo, si imagínate que hay ciudadanos, ¿no?, que no son españoles, ¿no?, son inmigrantes, pero viven aquí. Con lo cual, si estos ciudadanos no están sanos, si esos ciudadanos están infectados, nos están conviviendo con nosotros. Con lo cual, necesitamos que esas personas también tengan una buena calidad de asistencia sanitaria. O sea, ahora yo creo que es el momento en darse cuenta de que esto tiene que ser así. Entonces, que tiene que ser una sanidad pública de calidad y universal, ¿no? Y estar como o sea, la propia sanidad que tenga un buen estado de salud. O sea, que no estemos como hemos estado últimamente al límite, ¿no? Es decir, en el momento en el que se veía que había por ejemplo, yo en el hospital donde trabajo, en el momento en el que se veía que había una planta que no estaba al 100%, pues se cerraba esa planta. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no está al 100%? Es que la sanidad, bajo mi punto de vista, no tiene que ser rentable. O sea, es un servicio que damos a la sociedad, un servicio para la sociedad y que ayuda a tener una sociedad sana en general, ampliamente hablando, no solo como, pues eso, como un servicio sanitario, sino la sociedad que esté sana porque tiene una buena cobertura sanitaria. Entonces, ese sería mi mensaje para la ciudadanía y para los políticos, que pongan en valor la importancia de tener una buena sanidad pública y universal de calidad. Y el mensaje para los sanitarios es la importancia de todos los eslabones, ¿no?, de la cadena sanitaria, que tan importante somos las enfermeras, los médicos, como el personal de limpieza, porque ahora mismo se ha puesto también muy encima de la mesa, ¿no?, la importancia de una buena limpieza, porque por lo menos en Madrid la mayor parte de los servicios de limpieza se han privatizado, se han externalizado, y es personal muy precario, con unos trabajos muy precarios, con unos contratos pues muy inestables y sobre todo hay poco personal para limpiar el hospital. Entonces eso es muy importante, todos los eslabones, ¿no?, de la cadena. Es decir, en un hospital no solo trabajamos médicos y enfermeras, trabajan un montón de colectivos sanitarios que todos, es como un engranaje que todo tiene que funcionar. Entonces, pues eso, que demos importancia a todo ese engranaje, que es la llamada al personal sanitario, y también pues que tengamos un poquito la mente abierta
para que estas cosas pueden pasar, ¿no? Y ahora nos ha tocado asumirlo, y yo creo que lo hemos asumido bastante bien, pero que tengamos la mente abierta a esta posibilidad, ¿vale? A que tenemos que estar, pues eso, igual que nos gusta a la mayoría irnos a cooperar a otros países, pues ahora mismo nos ha tocado cooperar aquí, ¿no? Nos ha tocado abrir la mente y, bueno, y hacer cosas para las que en teoría no estábamos preparados, no estábamos adiestrados, pero pues eso, el acostumbrarnos a que puede haber cierto grado de incertidumbre en toda nuestra vida y en toda nuestra carrera profesional o nuestra experiencia profesional, y que estemos abiertos a ello. ¿Y qué mensaje te dirías a ti misma? Uy, a mí misma. Pues a mí misma mantengo el mismo mensaje que me llevo haciendo muchos años, es decir, Mar, sigue, sigue cuidándote, ¿vale? Cuidándote y conociéndote a ti misma. Yo todavía cada vez lo tengo más claro. Para mí mi tarea es esa, o sea, me tengo que seguir conociendo a mí misma, porque a pesar de que sé que he avanzado, pues sé que me queda mucho camino por recorrer. Entonces, que tengo que insistir mucho más en mirar hacia adentro, en mirarme hacia adentro. Que creo que parece muy fácil, pero es muy difícil. Es muy difícil, pero creo que es la tarea fundamental. Para mí es fundamental. Yo creo que debería ser fundamental para todo el mundo, pero bueno, yo ya, o sea, que cada cual tiene sus prioridades y todo, pero para mí es fundamental. Tengo que seguir conociéndome a mí misma. Yo creo que la introspección que he hecho estos años me ha servido para mantenerme a flote y me tiene que seguir sirviendo. Es difícil en el sentido de que como profesional de enfermería tiene que estar pendiente todo el tiempo de lo que le pasa a sus pacientes, como estás tan hacia afuera, el reto es acordarte también de estar contigo todo el tiempo. Entonces, pero ahí está el reto y ahí es lo que decía yo, de cruzar esa intensidad y ver lo que pasa ahí, porque es una pasada. Entonces, la dificultad está porque como estás con la vida de los demás y son situaciones de pues, críticas o de salud o enfermedad o de dolorosas o de sufrimiento, claro, tú estás ahí y te conectas mucho a esa parte, pero te olvidas de ti. Pero me parece que es un gran mensaje que te dices a ti misma. Sí, sí, sí. Lo tengo muy claro. Hay que dejar, estamos siempre con muy poco tiempo, pero hay que aprender a dejar ese tiempo. Hay que aprender a dejar ese espacio de tiempo, que muchas veces no es tanto, es cuestión de proponerse, es cuestión de decir, pues venga, 10 minutos, 5 minutos, lo que sea. El curso este que te he contado que estaba haciendo sobre el cuidado y el autocuidado, me acuerdo que decían, es que yo cuando descubrí que simplemente con 2 minutos, aunque 2 minutos me siente a respirar y a centrarme en mi respiración, ya es bastante, o sea, ya es... Entonces 2 minutos lo sacamos cualquiera, en cualquier momento. Simplemente es proponerte y decir, bueno, voy a parar y voy a respirar, simplemente eso, voy a concentrarme en mi respiración, voy a mirarme hacia adentro un poco, ¿no? Y ya está, es aprender a dedicarle el tiempo, que yo reconozco que le dedico más tiempo que antes, pero todavía no le dedico todo el tiempo que le tengo que dedicar, porque hay veces que se me olvida, sí, vamos, lo tengo clarísimo, o sea, que reconozco que he avanzado, pero que tengo todavía camino por delante, mucho, o sea, que todavía me queda. Bueno, pues yo por mi parte no tengo nada más que aportar. No sé si sientes alguna cosa más que decirme. No, yo creo también que te he dicho todo. Te he dicho todo, sí. Yo creo que todo lo que tenía ahí dentro lo he soltado. Muy bien, oye, me encanta porque por lo menos esto ya sirve para algo. Para ti ya te sirve. Esto ya es terapéutico. Qué Esto bueno. ya es terapéutico. Sí, vamos, independientemente de lo que más pueda servir a continuación, pero para mí esto ya es terapéutico. Sí, porque ya te digo que no hay espacios para hablar de ello. El otro día me llamaba una amiga, que no es enfermera, es una amiga que, bueno, pues también ha pasado pues su mala racha, ¿no? Con todo esto, porque claro, confinamiento, miedos, porque la gente ha tenido mucho miedo, ¿no? Y entonces me decía el otro día que de repente se había hecho consciente, ¿no? de los miedos que tenía, que no era consciente, que, bueno, pues que no le daba esa sensación, pero que de repente se la habían puesto de enfrente y se había dado cuenta y me decía,
y me estoy dando cuenta de la necesidad que tengo de hablarlo, de que un día nos reunamos y lo hablemos, que hablemos de esto que hemos sentido, porque yo necesito hablarlo con alguien y qué mejor que con mis amigos, ¿no? Dice, porque nos reunimos siempre, pues eso, para contarnos la vida, para jugar a las cartas, para tomarnos unas cervezas, pero pocas veces nos sentamos a hablar. Dice, yo creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento de que nos sentemos a hablar. Y yo dije, pues qué bien, porque es verdad, digo, tú lo necesitas, pero yo creo que es que nos viene bien a todos, porque además es que yo ahora mismo durante esta época me he reunido con amigos, pues esto, haciendo reuniones de Zoom y tal, y hablábamos pues de tonterías, ¿no? De lo que hablas habitualmente con la gente, pero no, hombre, alguna vez a lo mejor has entrado en algún tema un poco más, pero de hablar de descubrirnos, ¿no? De soltar lo que tenemos dentro, lo que sentimos, nos da como reparo, ¿no? Es como si, no sé, nos diera vergüenza o no sé, o la sensación de desnudarnos demasiado, ¿no? No sé. Pero ella decía que tenía esa necesidad y a mí me encantó que me lo dijera porque yo digo, pues es que yo creo que la tenemos todos, esa necesidad la tenemos todos. Y ya digo que es que yo en el centro de trabajo es que no hay espacio, o sea, es que si en algún momento alguien lo toca es como que se tapa, ¿no? Como que no sé, es como si estuviéramos deseando pasar la página y ya está. Pero claro, es que hay que pasar la página, pero pasarla bien, vamos a pasarla bien. Ahí está, porque a la que tú nombras algo y lo haces visible, ya no tiene que volver a ocurrir. O sea, es como que a veces las cosas ocurren muchas veces porque es como que tú no las quieres ver. Y hasta que no las veas y las identifiques y veas que te mueve a ti, pues ¿qué pasa? Que vuelven a pasar y vuelven a pasar y vuelven a pasar. Entonces, si tú coges y te abres a expresar lo que pasa, solo con nombrarlo ya estás haciendo muchísimo. Ya estás haciendo muchísimo porque, no sé, le estás dando un espacio a eso. No lo estás sepultando ahí en algún lugar de tu interior. Entonces, claro, eso ya hace porque si no lo soltamos, claro, si no lo soltamos, se está quedando en algún sitio y lo mismo se hace una bola. Claro, en algún momento se te atraganta, claro que sí. Qué Pues bien. nada. Genial. Pues muchas gracias. Pues sí, ya ves, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la iniciativa, por contar conmigo y si te puedo ayudar en algo. No, nada de eso. Encantada. Si tú sabes de gente que le pueda interesar, solo con divulgarlo y ya está. Ir haciendo como una bola, a ver qué pasa. Genial, estupendo. Bueno, pues nada, un placer. Gracias, un abrazo. Otro, hasta luego.